Bueno, muy bien. Ahí estamos grabando, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo al encuentro sincrónico de la unidad número 6. Yo para este encuentro de hoy preparé un recorrido, o mejor dicho, más que preparé, lo pensé a un recorrido que, que ahora se los voy a comentar. Después ustedes, en todo caso, me mencionan si hubo alguna dificultad, por ejemplo, con algún texto más que con otro, y lo podemos recuperar, ¿sí? El recorrido que yo había pensado es encuadrar el encuentro sincrónico de hoy a partir del texto de Castro Gómez, fundamentalmente trabajar las características que menciona él entre la modernidad y la posmodernidad, cuando él habla del proyecto de la modernidad y el poder libidinal de la posmodernidad, encarar ahí, ¿no? Darle un marco a eso. Una vez que recorremos el texto de Castro Gómez, incorporar el texto de Caruso y Dussel, ¿sí? De estos autores, que ahí se sitúan en un momento mucho más específico, si bien toma los dos momentos, pero sitúa ahí en cuestiones concretas, lo ejemplifica más, a partir además con el tema que es central en la unidad esta que estamos trabajando. Y terminamos con el texto del italiano de Massimo Recalcati, en donde podemos mencionar, al tomar dos o tres elementos centrales de ese texto, que se repiten en alguno de ellos se repiten, me refiero, son los mismos acontecimientos, están trabajados de otra manera, pero para no volver a tomar esos hechos, tomar dos o tres ideas del texto de Recalcati como para poder dar cuenta por dónde va el planteo de este autor. ¿Sí? Así que, bueno, ese es el recorrido que yo les planteo. Después, por supuesto, ustedes, como en todos y en cada uno de los encuentros, si hay algo con alguno de los textos en donde ustedes quieren profundizar o entrar con un poquito más de detalle, desde ya lo hacemos, ¿sí? Ustedes hacen su intervención y lo tomamos. El texto de Castro Gómez. Dificultades con ese texto. ¿Se entendió lo que plantea el autor? ¿Por dónde va el autor? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Sí? Buenísimo. Si yo les preguntara, si les preguntara, ¿no? Si trabajáramos el primer concepto, uno de los primeros conceptos que toma el autor, que es el proyecto de la gubernamentabilidad, el poder que se da en la modernidad, ¿qué podríamos decir al respecto? El concepto de civilización. Bien, buenísimo. Es un concepto bien, bien central al texto, ¿no? Es un concepto fundamental, un concepto que recorre. Si tuviéramos que pensar en civilización, ¿cómo definiríamos civilización? Se piensa como una persona, o sea, el proceso que fue llevando el conocimiento. Bien, bien, Elizabeth, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque introducís un concepto muy importante en esta unidad, pero fundamental para la unidad 7, que es el tema del conocimiento, ¿no? De hecho, nosotros podemos ver cómo el poder ha ido variando. ¿En manos de quién me refiero, no? A eso me refería con variar. ¿En manos de quién está el poder? En función de, por ejemplo, en algún momento tenía que ver con la cantidad, ¿no? Que era la cantidad de personas. La cantidad de personas para trabajar un campo, la cantidad de personas para conformar un ejército. Eso en determinado momento dio paso a otro tipo de poder que era el poder del dinero. Si no me alcanza con esa cantidad, puedo contratar más o puedo incorporar máquinas cuando se empezaron a desarrollar o puedo alquilar ejércitos o puedo armar de mejor forma los ejércitos. En la actualidad, sí, nosotros podemos pensar la importancia que tiene el conocimiento que empieza a tener efectos concretos en temas tales como, por ejemplo, los datos, la información, la circulación de información. Entonces, por ejemplo, ya no es necesario tener una determinada cantidad de gente para hacer cosas, porque incluso si yo tengo el conocimiento necesario y ese conocimiento me genera riqueza, yo lo puedo hacer ciencia aplicada, entonces puedo tener una máquina cosechadora en donde la máquina se maneja sola, como existe el día de hoy, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, con el GPS yo marco por el lugar donde tiene que pasar del campo y la máquina sola cosecha el campo. O sea que yo lo que tengo que tener es el capital para poder comprar eso, pero es decir, hay alguien que generó esa máquina, ¿sí? Entonces el conocimiento pasa a ocupar un lugar destacadísimo, ¿sí? Sin lugar a duda. Cuando nosotros pensamos el conocimiento y sobre todo cómo circula el conocimiento en una sociedad, nosotros encontramos que hay lugares específicos en donde el conocimiento está concentrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí aparece
los sabios, las instituciones que guardan el conocimiento, no solo las escuelas o las universidades, digamos, esto más acá en el tiempo, sino piensen ustedes instituciones, la iglesia, ¿no? La iglesia como resguardo del conocimiento. Muchas veces está ese mito en que la Edad Media se llama la Edad Oscura, porque la sociedad tuvo como un atraso y en donde el conocimiento había quedado detenido. Es un error, ¿no? Es uno de los momentos en donde más conocimiento se desarrolla, sobre todo en Europa, por el contacto que tiene entre Europa y Asia. Sin embargo, ese conocimiento queda concentrado en las instituciones religiosas. Entonces, por ejemplo, la iglesia tenía un control sobre ello. Entonces, por eso los monasterios eran tan importantes y había un montón de monjes, copistas, que se encargaban de copiar y copiar escritos y ver trabajos, ¿sí? De distintas partes del mundo, porque la iglesia concentraba. Y la iglesia no quería circularlo y mucho menos compartirlo, porque eso restaba poder. Por eso no se piensa en una cuestión tan básica y fundamental. No sé, se leía en latín el Evangelio, ¿no? O la Biblia se leía en latín. ¿Por qué? Porque de esa manera el que sabía latín, que no era las lenguas vulgares, era el que tenía la posibilidad de interpretar un texto sagrado. Por lo tanto, al resto de las personas lo único que le quedaba era escuchar lo que le decía alguien. Entonces vos tenés el poder desde ese lugar. Estos elementos, digo, en función de lo que Elizabeth mencionó hace un ratito, la palabra civilización o lo que entendemos por ella, sirve para entender, digamos, ¿no? cómo se fueron configurando determinadas sociedades a partir de la idea de lo civilizado. Cuando aparece la idea del sujeto civilizado es el sujeto que se adhiere a determinadas normas, normativas que pone la sociedad. Y mucho más cuando esas normativas que pone la sociedad están naturalizadas, están establecidas y sobre todo están legitimadas desde algún tipo de institución, lugar. ¿Sí? O sea, piensen, ¿se acuerdan cuando hablamos del gaucho allá en una clase hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de las culturas, las transformaciones en la cultura, que vimos el principio de identidad? En la construcción de los estados-nación hubo una operatoria fundamental, una operatoria central, en donde todos los estados que se crearon necesitaron construir las figuras fundantes. Entonces así es como aparece el panteón de Prócer en todas las sociedades. Yo siempre hago la misma pregunta porque es un personaje que a mí particularmente historiográficamente me interesa mucho, me atrae mucho. Me imagino que todos ustedes estudiaron un poco más, un poco menos a San Martín, ¿no? ¿Todos lo tenemos? ¿Un poco más, un poco menos? Sí, ¿no? De hecho, muchos de ustedes deben haber cursado en escuelas primarias o secundarias, sobre todo primarias, en donde había un póster, en donde estaba la cordillera de los Andes y San Martín en un caballo paradito ahí. Así que ya sea que no nos hayan dicho nada de San Martín o estudiado algo específico de San Martín, ya sea porque hay un feriado, porque hay un acto, o porque no entendía de San Martín. Ahora, entonces, ¿qué me queda? Me quedo sola. Aparte del rato de disfrutar, porque esas 7 Yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Así como le pregunté sobre San Martín, ¿cuántos conocen a Monteagudo? ¿Cuántos, o mejor dicho, perdón, ¿no? ¿Cuántos conocen? No, porque seguramente alguno lo conoce, pero ¿cuánto estudiaron de Monteagudo en la escuela? A mí no me suena. Yo nunca recuerdo. No lo recuerdo, profe, la verdad. Tampoco, no lo recuerdo. No, yo Hugo dice que fue hace mucho, pero bueno, ¿no? Así como lo acordamos. Sí, por ahí, por arriba. Claro, podemos argumentar, sobre todo algunos, ¿no? Los que tenemos ganas, ¿no? Lo que puede es cuando uno lo refresca, a lo mejor si uno se acuerda de que empezamos a hablar, claro, era fulano, ahí nos empezamos a acordar muchas veces, relacionándolo. Yo me animaría a apostar, que el 95% de los acá presentes, de los que me incluyo, no nos hablaron de Monteagudo en la escuela, ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria. Incluso yo me animaría a decir hasta si tuvieron historia, tuvieron historia argentina en la universidad. Es un personaje que aparece como por debajo del radar. Sin embargo, Monteagudo era la mano derecha de San Martín. De hecho, Monteagudo era el más jacobino de todos los que se encuentran en ese proceso. Jacobino de esta herencia francesa revolucionaria, digamos, ¿no? Y Monteagudo es central en las estrategias de San Martín. Cuando uno piensa en San Martín, uno tiene que pensar en Monteagudo. De hecho, esa está bastante conocido, se ha hecho más conocido últimamente porque vieron que hay como una especie de tema con buscar la historia oculta de los próceres, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de San Martín que estuvo en Perú, después de liberar Perú, y que en Perú le ponen el cargo de protector y San Martín toma ese cargo hasta que normaliza la situación,
el segundo de él era Monteagudo, y que Monteagudo muere asesinado por un esposo celoso, porque Monteagudo era un personaje inquieto en lo que respecta a esos menesteres, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces es más conocido por qué muere o cómo muere que por la obra de Monteagudo. Yo pongo este ejemplo porque acá hay una decisión histórica. Por ejemplo, la historia mitrista, que es fundamentalmente la historia que nosotros estudiamos en la primaria y en la secundaria, la historia, lo que sería la historia oficial argentina, Monteagudo es un personaje incómodo. ¿Por qué es un personaje incómodo? Y por las cosas que planteaba, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí Miriam dice, claro, es más famoso Cabral, digamos, ¿no? Y con toda la discusión histórica que hay con respecto ahora sobre su origen, sobre lo que hizo, sobre lo que... Sí, pero sí, claro, digamos, ¿no? Porque de ahí también hay un mensaje. Cabral, por toda su vida, cuando pone el pecho, incluso se dice que le dice a San Martín, muero contento, hemos vencido al enemigo, hay hasta un chamamé que cuenta eso, ¿no? Se le atribuye ser correntino a Cabral. Ahí lo que es un ejemplo de lo que de dar la vida por la patria. ¿No? De hecho, yo me acuerdo cuando era chico, yo decía, che, pero si Cabral no se hubiese interpuesto entre la bayoneta del español y el cuerpo de San Martín, ¿qué? No hubiésemos sido libres. Nos perdíamos a San Martín, digamos, ¿no? Entonces ahí Cabral aparece como un ejemplo, aparece como una máxima a poner. Y si nosotros lo complejizamos un poco más, en otro momento, ¿quién eran las figuras a seguir? ¿Quién eran las figuras a imitar? Eran figuras religiosas. ¿Sí? Por eso los santos, vienen los santos, que eran los santos como sumatorias de virtudes, ¿no? Entonces, bueno, San Fulanito, Santa Menganita, digamos, ¿no? Que Santa Menganita se hizo virgen, se hizo santa porque tal cosa, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Santa Lucía, que como el tipo se enamoró y quería que ella estuviera con él y ella no cedió a esos deseos, el tipo la manda a matar y como estaba enamorado de sus ojos, a sacarle los ojos, entonces, qué sé yo. Entonces ella, que fue casta y cuidó su virtud, digamos, ¿no? Virtud entendida como no tuvo relaciones sexuales, entonces a imitar a Santa Lucía, digamos, ¿no? Y así podríamos ver 800 ejemplos. Que también no era solo un efecto de la iglesia, sino también tenía que ver con la cuestión social, digamos, bueno, ¿cómo bajamos virtudes para que la sociedad se organice a partir de determinadas normas? Si fuéramos más atrás aún, y con cosas más sencillas, piensen ustedes en la historia de los cuentos. ¿Sí? Los cuentos tradicionales, o lo que nosotros llamamos tradicionales, o han sido tradicionales para nosotros, más allá que vienen de Europa. O sea, me imagino que todos recordarán algunos cuentos. Caperucita Roja, por ejemplo. ¿Sí? En las versiones originales, Caperucita no era Caperucita, sino que era Caperuza. ¿Y roja por qué? Por la capa. La capa era roja, efectivamente, digamos, ¿no? Pero ¿por qué en el cuento le ponen ese color? No fue la Caperucita naranja, verde, azul. Si hubiese sido roja y blanca, hubiese sido mejor todavía, digamos, ¿no? Pero solo fue roja. Exacto, roja y blanca. Efectivamente, Hugo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Bien, bien. Entonces, ¿conocen más las versiones más tradicionales del cuento? ¿De qué cuento? De Caperucita. Ahí ponen rojo por la pasión, exacto. Hay algo vinculado con eso, pero hay algo bien preciso, bien efectivo. ¿Por qué va a la casa de la abuelita? No, sí, pero podría haber querido con una capa de cualquier color, le podrían haber puesto. Acá la Caperucita, primero, la Caperuza, que ya no es Caperucita, o sea que no es una niñita, ¿no? Sino que lo rojo está vinculado con, exactamente, Teresita, digamos, ¿no? Está vinculado con cuestiones como, por ejemplo, la menarca, la menstruación. O sea, no era una niña, era una chica, ¿no? Entonces era una chica que va a hacer un viaje, que tiene que ir por un lugar que no necesariamente conoce, que la madre le da una sumatoria de consejos. En esa sumatoria de consejos le dice que tenga cuidado por si viene un desconocido y le habla, ¿no? Todas esas cuestiones que después el lobo la engaña, todo lo que conocemos. ¿Qué le pasa a Caperucita por hacerle caso a ese extraño? Por no cumplir con las cosas de la madre. Fíjense todo el lío que hay. De hecho, ya les digo, los cuentos, las versiones más antiguas, no existe el cazador, el lobo se termina comiendo a todo el mundo, digamos, ¿no? Porque lo que tenía es una moraleja. ¿Cuál era la moraleja? Y mirá, no le hiciste caso a mamá. Y mirá lo que te pasó. A Caperucita le llenaron la canastita, digamos, ¿no? Sí, el de Hansel y Gretel también, el de la Cenicienta, por ejemplo, en la Cenicienta el zapato no es de cristal, las versiones antiguas, es de cuero.
Y cuando el príncipe va casa por casa y está probando el pie de cada una de las doncellas, de las chicas de las casas en el zapato de cuero, esto es una descripción de una relación sexual, digamos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Entonces, había que buscar alguna forma de transmitir. ¿Sí? ¿De qué? ¿Transmitir qué? Transmitir normas, transmitir pautas. Entonces hay que buscar todos los mecanismos. Por eso, por ejemplo, en las iglesias aparecen la iglesia siempre se caracterizó por dar su pedagogía a partir de la imagen. Entonces aparecían los vitrós, ¿no? Entonces los vitrós, uno entra a una iglesia y puede reconstruir un montón de pasajes de las escrituras a partir de lo que ve ahí. Entonces, bueno, personas que no sabían leer y no podían interpretar, como decíamos hace un rato, no podían interpretar los textos, entonces a partir de ahí veían, entonces ven el bautismo de Jesús. Ven cuando las imágenes que hay vieron los viacrucis alrededor de las iglesias. Bueno, entonces vos tenés el número de estación y a partir del número de estación tenés lo que está pasando. Sí, Analia. Sí, por favor, podés hablar, Analia. Bueno, ok. Esto que yo me fui, parecería que me fui por la rama, porque en realidad fui tomando como distintos elementos en donde las sociedades van estructurando formas de comunicar lo que es deseable en una sociedad. En la conformación de los estados modernos, que es ahí específicamente donde el texto de Castro Gómez hace fuerza, sobre todo con el proyecto de la modernidad, en el proyecto de la modernidad habla de la modernidad decimonónica, ¿no? Esa modernidad del siglo XIX en donde los estados-nación se constituyen, en donde, por ejemplo, América es un gran ejemplo de ello, ¿no? Porque en América lo que sucede es, primero se crean estados y después se crean naciones. A diferencia o proceso contrario a lo que había sucedido en Europa, en donde existían naciones y después se crean los estados. ¿Sí? El Estado argentino como tal es más antiguo que el Estado alemán o que el Estado italiano. Los procesos de unificación de Alemania y de Italia son mucho más tardíos, más tardíos me refiero, sí, casi unos 50 años aproximadamente, más tardíos que el de Argentina. Uno dice, pero bajo ningún concepto uno se imagina que Argentina es más antigua que Alemania que Italia. ¿Sí? Si no, de hecho, uno piensa en Italia y ¿en qué piensa? Piensa en el Imperio Romano, piensa para atrás del Imperio Romano, ¿no? Entonces, de hecho, por eso les decía, ¿no? Primero aparece la idea para los europeos, la idea de nación, después aparece el Estado. A ese conjunto de ideas se aplica el Estado, ¿no? Deutschland, Alemania, la tierra de los Deutsch. Los Deutsch eran esa tribu que habitaban en una determinada zona, y bueno, entonces a partir de esos vínculos que los conectaban, que los unían, bueno, a partir de ahí se conforma un Estado. En el caso de América es diferente. En el caso de América, primero se configuran los estados, que es el estallido que tienen los procesos de conquista, fundamentalmente de la América conquistada por los españoles, se fragmenta, y en esa fragmentación van surgiendo nuevos estados que tienen que ver con las disputas que hay entre, fundamentalmente, los patricios de cada uno de esos lugares. Cuando digo los patricios, es los criollos con mayor cantidad de historia, ¿no? Entonces, en función de eso aparecen un montón de estados. Ahora que aparecen los estados, hay que configurar a quienes van a habitar esos estados. Entonces, digo, no solo hay que crear a Argentina, ahora hay que crear a los argentinos. No solo hay que crear Chile, hay que crear a los chilenos, y así sucesivamente. Para poder lograr eso, el Estado tiene una serie de mecanismos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del panóptico ya lejos y hace tiempo? Por ejemplo, con el texto de Deleuze, con el texto de Ham. Bueno, ese es uno como para disciplinar las sociedades, y empieza a aplicar un tipo de institución bien propia de la modernidad, que es la escuela. O sea, en la escuela no solo aprendemos a leer y a escribir para después poder utilizar una máquina, sino que además incorporamos normas, incorporamos pautas, formas de entender el mundo, formas de desenvolvernos en el mundo, ¿no? Porque hay tiempos para comer, porque hay tiempos para trabajar, porque hay tiempo para descansar, porque hay tiempo para la recreación, y todos esos tiempos están medidos y uno no puede conjugar uno con el otro. Me refiero, por ejemplo, ahora estos modelos han ido cambiando, pero no se piensen cuando ustedes estaban en la escuela, ¿sí? Cuando yo estaba en la escuela, andá a comerte un alfajor en el aula. Era prácticamente casi un pecado. Yo nunca fui a una escuela religiosa, siempre escuela pública, pero digo, lo comparo con eso, ¿no? Era una afrenta, era romper una norma. No, ahora no podés comer. ¿Y por qué no puedo comer? Porque tengo hambre. No, porque ahora estás en el aula. Lo mismo que no sé. ¿Por qué no? Tengo ganas de ir al baño. ¿Y por qué no fuiste en el recreo? Porque en el recreo no tenía ganas, tengo ganas ahora. Bueno, no puedo. Tenés que esperar hasta ahí. ¿Sí? Esa operatoria, bueno, si estabas en una escuela encima religiosa, mucho más hubo efectivamente. Digo, esa operatoria de, por ejemplo, esto que acabo de mencionar, ¿no?
¿Por qué no te dejan ir al baño? Y no te dejan ir al baño porque vos lo que estás haciendo ahí es acostumbrar al cuerpo. ¿Acostumbrar al cuerpo qué? A que el cuerpo tenga una operatoria de recibir órdenes. ¿A qué me refiero con ello? Digamos, ¿no? Que lo que va sucediendo en ese juego entre esa orden y el cumplimiento de esa orden es que, imagínense, si yo puedo domesticar mi cuerpo, pensemos lo que sucede cuando después me den una orden. Por eso, en el proceso de iniciación, por lo menos para Argentina, la escolarización obligatoria empieza a los 3 años, porque a los 3 años los niños y las niñas tienen control de esfínter. Entonces, al tener control de esfínter, lo que están haciendo, están ordenando a su cuerpo. Una vez que el cuerpo está recibiendo eso y que el cuerpo responde a esas órdenes, después haré caso para ir y hacer la filita para tomar el mate cocido o para ir al lugar de los juegos, ¿sí? Por eso, no sé, piensen ustedes la tortura, el efecto que tiene, digamos, ¿no? Una persona que la quieren quebrar, digamos, al respecto de sus ideas, bueno, lo que hacen es que el cuerpo sufra tormentos inarrables, porque de esa manera, llega un momento que uno se quiebra, ¿no? El dolor nos vence, ¿sí? Entonces, en todo este contexto, ahí es donde Castro Gómez hace el análisis de, bueno, ¿qué pasa con el proyecto de la modernidad? ¿Para qué está el proyecto de la modernidad? ¿Qué es lo que cumplen? Yo preparé un cuadrito que quiero compartir con ustedes, en donde no van a ver nada nuevo, pero sí sistematicé algunas de las cosas, así que, lo pongo para ver si esto nos ayuda como a organizar algunas ideas con Castro Gómez. Díganme, por favor, si lo están viendo bien. Sí se ve, profe. Sí, se ve. Bien, buenísimo. Sí, se ve bien, profe. Bueno, acá yo traté de... Esto es un recorte mío, les puede servir o no, pero yo traté de sistematizar algunos de los elementos centrales de lo que plantea el autor con respecto cuando habla de la modernidad, ¿no? Entonces, ahí, digamos, voy a seguir este recorrido. La modernidad como proyecto. Primero, ¿qué significa tener un proyecto? Objetivos, propósito, realizar algo. Excelente. Bueno, cuando yo digo tengo tal proyecto, es porque yo tengo un fin. El profe que tenemos todo, creo que es el ser licenciado. Por ejemplo, digamos, ¿no? Ustedes tienen un proyecto, ¿sí? Terminar su carrera universitaria. ¿Sí? Y vos lo planteaste muy bien, como lo dijiste, ¿no? Porque dijiste, bueno, mi proyecto es ser licenciada en tal cosa, digamos, ¿no? Y hasta ahí aparece un proyecto. Y después el otro proyecto sería, bueno, en función de ese título obtenido, ¿dónde me puedo insertar laboralmente? O donde estoy inserta laboralmente, ¿de qué manera Y puedo planes a largo eso plazo también, ¿no? Proyecto. Sí, Natalia, perdón. Planes a largo plazo también, ¿no? Como que Ahí va, digamos, ¿no? Efectivamente. Porque una vez que uno logra, bueno, por lo menos yo, una vez que logro una cosa, automáticamente ya tengo impuesto en mi cabeza lo que me sigue. Por ejemplo, entonces ahí uno Sí, diría que en realidad esto forma parte, llegar a la licenciatura forma parte de un proyecto más general que tiene que ver con tu realización dentro de diferentes aspectos de la vida, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, uno tiene un objetivo, tiene un fin. Si hay algo que la modernidad tenía claro, tenía definido y era incuestionable, era su objetivo. Por eso, ahí verán que bien, hay una flecha y a la derecha dice, el proyecto de la modernidad como principio organizador de la sociedad. La sociedad no se va a organizar de cualquier forma. Estaba clarísimo a dónde querían ir y cuál era su objetivo. De hecho, lo que va mostrando Castro Gómez, que hago una aclaración que me imagino que deben haberla, lo deben haber intuido, lo deben haber confirmado, en fin, ¿no? Que Castro Gómez es un autor que está enmarcado entre lo que son las corrientes latinoamericanistas. Es un latinoamericanista. ¿Qué quiere decir esto? Que él, su perspectiva es un análisis crítico en contra de lo que fueron los procesos europeizantes, ¿no? En el proceso de la hegemonía europea sobre el desarrollo de América. Sí, más que un reformista, más que reformar algo, él lo que busca es deconstruirlo. ¿Sí? De hecho, Castro Gómez es alguien que empezó a utilizar ese concepto mucho antes que se hiciera mainstream, ¿no? Esta idea de, bueno, nosotros no podemos seguir pensando como
Por ejemplo, con esta cosa de América como la Europa que no fue, o los argentinos con esta cosa de esta añoranza de sentirnos los europeos de este continente, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces Castro Gómez dice, bueno, no, pará, digamos, ¿no? Esta es una idea que también está puesta en este contexto. Este principio que él habla del principio como el principio organizador de la sociedad es... sí, de hecho ustedes tienen 2 textos de Castro Gómez, digamos, ¿no? Y esto de colonizar aparece en este texto y aparece en el otro. En el que habla en el texto de la unidad 7, el de la Ibris del punto 0, también aparece esta idea. El principio organizador en la modernidad va a ser aquello que está sostenido fundamentalmente desde Europa. Entonces, lo que se toma como modelo, el principio organizador de la modernidad, sería aquello que se establece como civilizado. De hecho, ahí uno podría decir lo que está bien de lo que está mal. Y lo que está bien es lo que cuadra con aquello que viene de Europa. Entonces, todo lo que viene de Europa es lo correcto, lo deseado, lo aplicable. Lo autóctono, no. ¿Sí? Nosotros podemos observar esto en nuestra historia. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del gaucho? Que analizábamos el gaucho. Sí, el gaucho es recuperado por la tradición argentina, fundamentalmente post Martín Fierro, porque en determinado momento la generación del 80, que es la que gobernaba el país, se está dando cuenta que con la llegada de inmigrantes hay que presentarle un modelo de argentinidad y no hay un modelo de argentinidad. Son europeos, no podemos poner como modelo de argentinidad lo europeo, los españoles, porque aparte después los españoles, recuerdan, si bien la madre patria, pero una madre patria que terminamos a los tiros, digamos, ¿no? O sea que somos hijos de padres divorciados, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos poner el modelo de los españoles. ¿Y qué vamos a poner? Las tribus que habitaban acá, los pueblos originarios de acá, pero esos pueblos originarios no podemos meter a unos tipos que andaban vestidos con una piel y con una pluma en la cabeza. Entonces había que buscar otra imagen y ahí es donde se recupera el gaucho, que ya para esa instancia el gaucho estaba destruido, el gaucho estaba aniquilado, el gaucho no era el gaucho en su sentido estricto del término, sino lo que era un peón rural, que trabajaba en el campo, que era un buen tipo, que cumplía, digamos, ¿no? Aparece en ese esquema. Entonces, el principio organizador de la sociedad es lo que establece la modernidad. ¿Sí? Recuperemos el texto de Deleuze, la sociedad disciplinaria. Todos los elementos que aparecen en la sociedad disciplinaria son los elementos constitutivos de la modernidad. De hecho, Castro Gómez habla de una gubernamentabilidad de poder. ¿Sí? ¿Qué sería la gubernamentabilidad? La idea de un gobierno, de cómo se estructura el gobierno y qué función cumple y hacia dónde aspira, ¿no? Por eso él habla de una estructura, de un orden político y económico. Entonces nosotros ahí, por ejemplo, podríamos entender cómo cuadra la idea del liberalismo. Y la idea del liberalismo que hoy se ha recuperado, a mi criterio, con interpretaciones capciosas, pero la idea del liberalismo empieza del sujeto liberal, que es bien propia de esta época, empieza a ser el molde en el que se estructuran sociedades. Entonces hay un orden político y un orden económico. Y con esto quiero, aclarar algo. Cuando en el desarrollo del pensamiento liberal, hay que tener muy en cuenta que el desarrollo liberal es en su comienzo algo revolucionario, ¿sí? Porque, por ejemplo, plantear que todas las personas son iguales es un revolucionario. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero eso lo planteaba la Iglesia. Sí, pero la Iglesia lo planteaba que éramos todos iguales ante Dios. ¿Y quién establece lo que dice Dios? ¿Quién plantea lo que dice Dios? Y aquel que se supone que es su vocero, en este caso la Iglesia. En cambio acá dice, somos todos iguales ante la ley. Entonces, si alguien se manda alguna trapisonda, digamos, ¿no? Todos podemos ser cruzados por lo que es el dispositivo ley. Pongo este ejemplo, podríamos poner muchos otros, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de culto, ¿no? Todos esos procesos que se desarrollan, entonces son vinculados con el liberalismo. O, por ejemplo, la propia vertiente económica, que el liberalismo se agarra tanto, es tan fuerte, porque claro, lo que trae también es una idea revolucionaria. Es una idea revolucionaria también propia de un sector que les interesaba particularmente que eso tuviera éxito, ¿no? La Revolución Francesa fue fundamentalmente una revolución burguesa. Los burgueses querían terminar con los órdenes de la nobleza, entonces, por lo tanto, yo también quiero que me pongan en la mesa de los adultos para tomar decisiones. Nosotros somos los que tenemos la plata, pero lo que no podemos activar políticamente era el pensamiento de los burgueses. Entonces, con la Revolución Francesa ocuparon otro lugar. Ahora, lo que aparece justamente en el liberalismo, la versión económica, es que, por ejemplo, aparece la idea de la libertad de
empresa, la idea de el cuidado de la propiedad privada. Y claro, antes no estaba el cuidado de la propiedad privada porque antes había otros organismos, instituciones que poseían, tenían el derecho sobre eso. O sea, si imagínense una monarquía absoluta, si el rey tiene el poder de la vida de las personas, no va a tener el poder de la propiedad, ¿sí? Entonces, en la gubernabilidad del poder que habla Castro Gómez, aparece una idea de lo político y de lo económico. Y no es cualquier idea de lo político y de lo económico, ¿sí? Sino que es esto que yo les resumí ahí muy brevemente, ¿no? Entonces, esto hay que estructurarlo, hay que presentarlo. Y no solo eso, sino que hay que legitimarlo y hacerlo cumplir. Ahí aparece ese tercer elemento que yo marco acá, que es la colonialidad del poder. Bueno, para que esto tenga efecto, nosotros tenemos que aceptarlo como tal, ¿sí? Entonces, por eso él habla que este tipo de poder no es cualquier tipo de poder, es un poder que está, como todo poder, por supuesto, digamos, ¿no? Que cruza los sujetos y está por sobre los sujetos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los elementos que presenta Castro Gómez en su texto al respecto de esto de la colonialidad del poder? Es cuáles son los elementos que organizan y legitiman el orden ese que menciona él. Entonces ahí aparece, por ejemplo, el modelo europeo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que replicar todo aquello que viene de Europa, porque si viene de Europa es bueno y funcionó en Europa e hizo que evolucione Europa, si no es fácilmente contrastable. Mirá cómo está Europa, mirá cómo está el resto de los continentes. En eso ahí tiene las instituciones que va creando el Estado, ¿no? Son fundamentales para ello. Nosotros hay cosas que llega a una instancia que ya no pensamos, o mejor dicho, reaccionamos pero no pensamos. Le pongo un ejemplo. Le llega la patente del auto. Le llega el ABL o algún tipo de impuesto. Hablo de impuestos, no de servicios, ¿eh? Cuando nos llega los servicios pasa lo mismo, pero con los impuestos hay otra cosa, ¿no? Nos llega el impuesto de la casa, ¿sí? Nos llega el impuesto del auto. Nos llega, bueno, ni hablar si alguien es un cuentapropista, entonces tiene que pagar el monotributo, tiene que pagar ingresos brutos, o, bueno, ahora está junto eso, pero bueno, en fin, ¿no? Ganancias, digamos, ¿no? La primera reacción no la vamos a decir, por favor, porque se está grabando el video y ya todos sabemos que llegamos a la misma conclusión. Todas utilizamos lo mismo, ¿no? Pero una vez que pasa ese momento de enojo, calentura, asombro por los valores, tal vez, ¿qué hacemos? Pagamos. Ahí vamos, digamos, ¿no? Exactamente, digamos, ¿no? Pagamos. Ahí algunos dicen pagamos en cuotas, digamos, ¿no? Otros decimos, bueno, hacemos un plano y vamos a pagar, e incluso lloramos y después pagamos, efectivamente, digamos, ¿no? Antes uno podría decir, después que digo una cantidad increíble de improperios, lloro y digo improperio y después pagamos, digamos, ¿no? Y esto lo decimos hasta con un sentido resignado, ¿no? ¿Por qué lo decimos hasta un sentido resignado? Porque si nosotros sabemos que si no pagamos, nos complica la vida. ¿Por qué nos complica la vida? Porque después nos empieza a hacer una deuda y esa deuda empieza a ser cada vez más onerosa y después aparecen los intereses de esa deuda y, ¿se acuerdan del texto de Lazarato sobre la economía de la deuda? Digamos, ¿no? Y como la economía de la deuda no es lo mismo tener una deuda porque me fui a un viaje y lo tarjeteé que la deuda que puedo tener porque no estoy pagando la patente del auto. Y bueno, ni hablar que después, en determinado momento, cuando se ponen como muy más certeros al respecto de la deuda, me pueden parar, incluso hasta me pueden pedir, cuando me piden la documentación del auto, se fijan si el auto está al día con la patente, y entonces puedo tener algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, digo, me conviene pagar, primero, porque no tengo esa incertidumbre de cuánto se me genera de deuda, segundo, me ahorro los problemas, e incluso hasta le puedo poner un bien moral. Como por ejemplo, bueno, con el pago de los impuestos existen cosas tales como la universidad. Bueno, la universidad no es gratuita. ¿Sí? La universidad no es gratis, no se mantiene del aire, ¿sí? Sino que la universidad se mantiene con lo que el Estado dispone para el mantenimiento de estas instituciones. Por eso, por ejemplo, los conflictos que estamos teniendo en estos últimos años, digamos, ¿no? Que no son solo de los salarios de los docentes, sino son fundamentalmente de los propios establecimientos, de cómo funciona el establecimiento, los servicios de esos establecimientos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Estado podría decir, bueno, yo, no sé, se han visto en la tele, digamos, los que somos de conurbano, capital, lo tenemos más cercano, pero los que son del interior lo deben haber visto en la tele, digamos, el conflicto con el Carraján. Bueno,
la plata que está en las universidades públicas la podemos poner en el Garrahan y toda la gente que trabaja en el Garrahan cobraría mejor y no habría ese complejo, no habría ese conflicto. Y la verdad que lo que hace el Garrahan es un montón. Bueno, entonces ahí tenemos que decidir como sociedad. Entonces alguien diría, ¿por qué tenemos que decidir? Profe, o la dieta que tienen los diputados también se la podrían bajar o donarla al Garrahan porque hace muchas cosas. Para la gente del interior, nosotros muchas veces, los que somos del interior, viajamos mucho con los niños a lo mejor al Garrahan, donde tenemos distintas especialidades y se resuelven distintos temas que acá no hay. Entonces, sí, a veces uno ve eso. Sí, yo de hecho puse, sin lugar a duda, yo estoy de acuerdo que podemos todo consensuar que eso sería lo mejor. Yo cuando hablé de las universidades lo puse justamente como para generar un poco de conflicto, porque, digamos, ¿no? Y también fue feo, ¿se acuerda? Cuando los universitarios también los habían dejado de adentro y otros de afuera y los golpearon, que tenían justos reclamos, ¿no? Sí. Reclaman cosas de lo salarial y está bueno, porque tenemos muy lindas universidades que a lo mejor tienen los presupuestos que no les alcanzan para sus infraestructuras que tienen. Y eso es lo que se ve, o sea, cuando miramos los textos que usted nos va dando, hay muchas cosas que, si bien están en los libros, usted los lleva a ver, hay cosas que también se relacionan a las cosas de hoy, ¿no? Como tenemos otros conflictos, pero ahí también parecidos, ¿no? Sí, de la economía, del no llegar, de los políticos, de todo, ¿no? Atravesados estamos. Exacto, ¿no? Y por eso yo cuando les puse esto, lo de la comparación con las universidades, puse algo que es lo que por lo pronto nos convoca a nosotros. Hoy todos los que estamos acá conectados, estamos conectados por eso. De hecho, todos ustedes están vinculados, nos estamos vinculando ahora porque existe la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de 3 de Febrero con distintas, ¿no? Con los convenios con algunos municipios, con el convenio con la provincia de San Luis, o la UNTREF virtual, digamos que forma parte de la UNTREF, digamos, ¿no? Que tiene ese área, digamos, ¿no? Si no existiera la UNTREF, no estaríamos acá convocados, tal vez estaríamos convocados por otra cosa, no lo sé, pero, digamos, hoy estamos por ello, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo pongo a la universidad, es como decir, che, mirá, tenemos que decidir entre A o B. Esto es como quién querés más, sea mamá o papá, digamos, ¿no? Entonces, la decisión que toman los estados al respecto de mantener estas cosas, efectivamente hablan de cómo se estructuran, qué organizan, a dónde apuntan, qué buscan, qué protegen, ¿sí? Exactamente, ¿no? Esta idea de proyecto, ¿no? La idea de proyecto. Que justamente después puede haber proyectos en donde eso no esté tomado en cuenta. Y es un proyecto también, ¿eh? Es un proyecto también. Pero entonces, ahí cuando por ejemplo, nosotros copiamos todas las instituciones de Europa y el funcionamiento de Europa, ¿sí? Porque la idea que era poder replicar Europa en el continente americano, ¿sí? Para que eso se pudiera dar y para que eso estuviera debidamente legitimado, aparece un concepto central que toma Castro Gómez, que es el de la violencia epistémica. ¿Qué es la violencia epistémica? Epistémica de la epistemología, ¿no? De la filosofía del conocimiento último de las cosas, ¿no? De entender cómo funcionan las cosas. Y la violencia epistémica lo que permite es validar científicamente lo que sucede. Por ejemplo, este es el momento en donde durante el siglo XIX, fin del siglo XIX, empiezan a aparecer ciencias sociales, surgen ciencias sociales que van a explicar cómo funcionan las sociedades. Por ejemplo, la sociología. Por ejemplo, la antropología. Lo interesante de ver quiénes son los padres de la sociología o los padres de la antropología, no sé si les ha tocado leer algo en algún momento, los que cuando cursen cuestiones de la economía, sociología y política van a leer algo de eso. Es súper interesante porque uno ve cómo los análisis son hechos por europeos pensando en la sociedad europea. Entonces la sociología explica cómo es el funcionamiento de la sociedad, maravilloso, la sociedad europea, que es bien diferente al resto de las otras sociedades. Pero bueno, ellos explican cómo funciona y esa explicación, ese molde es tomado para el resto. Lo mismo pasa con la antropología. Uno lee los trabajos de los antropólogos, ¿sí? En el fin del siglo XIX. Bueno, entonces ellos van a observar cómo es la vida de los habitantes de Nueva Guinea, o cómo son los habitantes de tal lugar de Asia, o tal lugar. Entonces, claro, ¿ellos qué hacen? Explican lo que le pasa a esta gente, a esta tribu, a este lugar, las costumbres que tienen, pero no la pueden dejar de explicar desde su perspectiva, de su óptica. De la misma manera que cuando yo voy a otro lugar, yo lo que veo lo tamizo indefectiblemente por aquello que es comprensible para mí, que es entendible para mí.
De hecho, hay un montón de cosas que ya a mí, yo la tengo que tratar de comparar con lo que yo sé, con lo que yo conozco, con lo que yo vivo, para que eso tenga sentido. Hay un ejemplo que para mí es arquetípico, que es la comida. ¿No? Nosotros podemos pensar, ay, en tal lugar comen tal cosa, qué asco. Ay, en tal lugar comen tal otra, qué cosa, ¿cómo pueden comer eso? Che, no me diga, lo mismo dicen un montón de personas de otros países que llegan a nuestro país y no ven cómo nos desesperamos por las achuras, ¿no? O la morcilla, o el no sé, ¿no? Y ahí podemos poner varios ejemplos al respecto. Entonces, lo que hacían los antropólogos era comparar, ver el mundo a partir de la perspectiva que tenían ellos, de la cosmovisión que tenían ellos. Esa cosmovisión estaba dada por cómo entendían. Pero como esto era lo que se sostenía, lo que venía, lo que estaba registrado a partir de ese lugar que era un faro generador de ideas, Europa, entonces eso era lo que era correcto. En esa creación en esta validación científica, ¿sí? Ahí, en el texto de Castro Gómez hay una autora, cita una autora venezolana, Stefan, que ella analiza la constitución de Venezuela para fin del siglo XIX. Y lo que establece ahí es cómo empieza, en toda esta operatoria, se empieza a definir aquello que es deseable de aquello que no. ¿Sí? Yo incluso diría hasta de lo correcto y lo incorrecto. Cuando yo estaba en la escuela primaria, hace muchos años, me acuerdo que tenía una maestra que entraba y nos retaba porque decía que parecíamos indios. Yo recuerdo ser chico, todavía recuerdo la anécdota hasta el día de hoy, recuerdo a esta maestra entrando que tenía un vozarrón enorme y dice, aparecen indios, ella siempre con indios. Entonces yo me imaginaba que los indios eran unos que se sentaban arriba del banco, que se tiraban cosas, que se corrían, digamos, ¿no? Porque claro, digamos, ¿no? Dice, aparecen indios. Bueno, entonces los indios se moverían de esa manera, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la Universidad de Filosofía y Letras, había un grupo que investigaba la frase negros de mierda, ¿no? Entonces ellos, en ese grupo, era un grupo de antropólogos, era un proyecto de investigación que tenía la universidad, buscaban el origen de esa palabra y buscaban las explicaciones de esa palabra, ¿no? Entonces, lo que ellos hacían era no solo rastrear históricamente de dónde se puede ver, ¿no? Sino los efectos que eso provocaba, ¿no? Porque nosotros nos decimos, claro, después va a tener su actualización en la década del 40 con los cabecitas negras, que los cabecitas negras es en alusión a los pájaros que tienen la cabecita negra y que son aves migratorias. Entonces los cabecitas negras eran los santiagueños que se iban a juntar la fruta a un lugar, o los sanjuaninos que se iban a juntar la fruta al otro. Bueno, Grimson, digamos, ¿no? Alejandro Grimson, tiene en Mitomanías de la historia argentina, él analiza este tipo de cosas, digamos, ¿no? Efectivamente, de cómo se entiende el concepto de lo negro, digamos, ¿no? De hecho, fíjense, si estuviéramos en Córdoba, de hecho, acá hay varios compañeros o compañeras de la provincia, uno va a la calle, grita, acá es negro, y se da vuelta casi el 100% de la vereda, digamos, ¿no? Porque, ¿vos levantaste la mano, Natalia, perdón? Bueno, es que soy de Córdoba y sí, soy de referirme así, negra, que estés negrito, o sea, pero es de forma cariñosa. Exacto, no tiene bajo ningún concepto un sentido peyorativo. Más bien todo lo contrario, ¿sí? Establece confianza, negro, negrito, negrazo, negrón, digamos, ¿no? Con sus derivados. Sí, Elizabeth. Sí, la autora venezolana habla de los perfiles de las personas, quienes serían los que integrarían o que tendrían el perfil para esas leyes, que habla de las mujeres, en realidad habla de las personas que tendrían que ser casados, que tenían que tener propiedades, o sea, como que se dividían en quienes podían pertenecer y quienes no, a los no cultos vendría a ser. Una cosa Exacto, así. y algo todavía más que lo oculto. Lo que decís está muy bueno, pero aparte tiene todavía una vueltita más. En la Constitución de Venezuela establecía quién podía ser ciudadano y quién no. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos este ejemplo con los que estamos en este momento conectados, con los 42 que estamos conectados, no, perdón, con los 46 que estamos conectados,
Perdón, tomo ahí lo que aparece en el chat, efectivamente, digamos, ¿no? Yo mencioné Córdoba porque tiene como ese sentido, ¿sí? Pero si lo mencionamos en otro, incluso en propio Córdoba, digamos, ¿no? La palabra negro, si aparece acompañado de mierda, se está diciendo otra cosa. Incluso una persona puede decir, pero mira que yo no le digo negro de piel, ¿eh? Digo negro de mente, entonces que al final la mente es negra, o negro de alma, ¿no? O sea que no solo pesa 21 gramos, sino que ahora sabemos el color también. No, pero le digo negro de mente o negro de alma porque es como se mueve, como habla, por las actitudes que tiene. ¿Recuerdan la idea de civilización que hablamos al comienzo? ¿Sí? Entonces ahí aparece, no, bueno, no sabes, iba por la calle y me crucé con un negro de mierda, digamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué es un negro de mierda? Entonces un negro de mierda porque tuvo determinadas actitudes, determinadas cosas. Y uno lo que podría decir es porque es un desubicado, porque es un grosero, porque es una persona que no respeta límites, podríamos decir un montón de cosas. Sin embargo, la economía sintáctica que tiene esa frase, con eso nosotros ya estamos dando cuenta de todo. ¿Sí? Estamos dando cuenta de todo. Bueno, Estefan lo que dice es, efectivamente, ahí hay un sentido. Lo dice Castro Gómez y dicen tantos otros, digamos, ¿no? Es la construcción de la otredad. Por ejemplo, de la misma forma que se define lo que es la negritud, por ejemplo, esto los sociólogos lo trabajan mucho, la blanquedad también, digamos, ¿no? Que es lo opuesto a ello. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Bueno, entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Y, por ejemplo, como aparece ahí mencionado por Estefan, ¿no? Lo que son los manuales de urbanidad. ¿Qué eran los manuales de urbanidad? Los manuales de urbanidad eran cosas que establecían las reglas que uno debía cumplir. Entonces, por ejemplo, si te sentás a una mesa, ¿cómo tenés que poner los codos en la mesa? O no poner los codos en la mesa. O cómo agarrar los cubiertos, cómo cortás. ¿Sí? ¿Qué prácticas haces mientras estás comiendo, digamos, ¿no? Entonces, sentate derecho, la cuchara a la boca, no el cuello a la cuchara, qué sé yo, ¿no? Esas cosas que incluso hasta uno hace con los niños, con las niñas, digamos. ¿no? Eso lo se ve, profe. Eso en mi casa se ve, por ejemplo, porque mi marido estudió ceremonial y protocolo y él odia ver que la gente no se siente correctamente o cómo come o el tenedor. Y a los chicos les decía, así no, esa manera no, el tener la cuchara para no, sí, todo el tiempo. Es como que cuando estudian eso es como que sí, como dice usted, es como estructurado, dice, no, así no. Y uno está acostumbrado a lo mejor a agarrar una cuchara y cuando hace no, ese ruido no, que eso es grosero. Bueno, ahí, Mónica, vos lo que estás contando es que cada vez que se sientan a comer es como si están haciendo la colimba, digamos, ¿no? Pero porque lo que está atrás de ello es que todas esas prácticas que están dadas en esa forma expresan algo. Entonces vos decís, mirá qué bien, digamos, ¿no? No sé, cuando uno tiene hijos o uno como yo me lo acuerdo hasta como hijo, ¿no? Vamos a visitar a fulanita. Entonces mi mamá a las 2 últimas cuadras antes de llegar y saluda a todo el mundo. Y decí gracias, pedí permiso, digamos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso que demuestra educación. Muestra respeto. ¿Sí? Que en realidad lo que es adecuación a normas, es compartir determinado código. Cuando imagínense eso, está establecido en un manual de urbanidad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ahí es cómo debemos movernos. En Capital Federal hay un barrio muy tradicional que tiene todavía la estructura de la Buenos Aires más antigua, del casco histórico, que es el barrio San Telmo. En el barrio San Telmo hay algunos bares que tienen la estructura esa vieja, ¿no? de la Buenos Aires del siglo XIX. Y hay algunos que tienen algunos carteles, como por ejemplo que dice, prohibido salivar en el piso. Ordenanza municipal tanto. Entonces, cuando uno lee y dice, che, ¿cómo que salivar en el piso? Es una cosa más que obvia, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando... y eso está puesto ahí es porque definitivamente era una práctica. Entonces había que erradicar esa práctica. Entonces, ¿cómo hacemos para erradicar esa práctica? Ponemos una ordenanza municipal, que si bien no era una ley, era como el equivalente a, digamos, ¿no? Es como, no sé, hoy en Capital Federal que existen las contraversiones. No son un delito, pero son cosas que, ojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el exhibicionismo es una contraversión, no es un delito, pero se te puede complicar, entonces, bueno, ¿no? Los manuales de... Claro, exacto, Hugo, todo necesita un consenso y ese consenso de algún lugar tiene que salir, pero el punto es, ¿ese consenso es porque lo consensuamos o porque alguien lo estableció y a partir de ahí se establece como consenso? Esa es la operatoria que hace el Estado. Y de hecho lo puede fortalecer y lo puede llevar adelante porque, por ejemplo, uno de los elementos que toma como fundamental para la construcción de los estados son las constituciones. La Constitución, si nosotros tuviéramos que definirlo, de hecho, que es lo primero que nos enseñan hasta en tercer grado, creo, una cosa así, por ahí, que la Constitución es la ley suprema, es la ley de leyes.
Entonces, por lo tanto, todo lo que está abajo de la Constitución como ley suprema es lo que nos organiza como sociedad. Por eso en el texto de Stefan, ella menciona, hace hincapié, analiza lo que, por ejemplo, cómo es definir un ciudadano. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos ese ejercicio que hace Stefan en lo que componemos esta comisión, en los 40 y tantos, por ejemplo, habría que ver quiénes caemos como ciudadanos y quiénes no. ¿Sí? Porque por lo pronto, voy a tratar de ver, a ver si, no, bueno, como estoy compartiendo pantalla no puedo, pero no sé. Creo que por lo menos la mitad o más, estimo que más de la mitad, son mujeres. O sea que todo ese grupo afuera. ¿Sí? Todo ese grupo ya no va a pertenecer a la categoría ciudadano. Sobre los que vamos quedando, habría que ver el nivel de instrucción que nos piden. Entonces habría que ver quiénes cumplen con un determinado nivel de instrucción y quiénes no. Otro tanto afuera. Después habría que ver la edad, porque habría que tener, creo que era, no recuerdo exactamente, pero creo que era más de 25. Entonces, Mayores de 25 años y los hombres casados. ahí va. Entonces estar casados, que encima no era estar casado nada más que bajo el registro civil, ¿sí? Que de hecho ustedes saben que los registros civiles fueron cosas que se fueron construyendo en nuestro país, aparecen en la década del 80, 1880, con las leyes laicas. Exacto, es casado por iglesia. Porque casado por iglesia certificaba otra cosa más, la sexualidad. ¿Sí? Sí, María, por favor. Certificaba la heterosexualidad de la persona. Entonces, volvemos. Blanco, varón, heterosexual, 25 años o más, determinado nivel de instrucción, pagar determinado tipo de rentas. ¿Qué significaba renta? Sería que como el equivalente a nuestros impuestos ahora. O sea, no es que yo pago un montón de cable, un montón de luz, un montón de agua, eso no le importa a nadie, eso es un servicio, no es un impuesto. Incluso dentro de los impuestos que pago, porque por ejemplo yo diría, bueno, yo pago el IVA, que es un impuesto que pagamos todos, no, ese impuesto no vale. Bueno, pago el impuesto de mi casa, no, ese impuesto no vale. Tiene que ser impuestos tales como, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, el impuesto a la riqueza, ¿sí? Un impuesto, ¿no? Entonces, fíjese cómo el concepto de ciudadano se va achicando, se va comprimiendo al punto tal que ¿quiénes son los ciudadanos? ¿Cuántos son? De la clase quedarían muy pocos, profe, quedarían 4 o 5 si nos llevamos a la ley que usted está diciendo. Quedarían muy pocos. Y ahí eso es lo que certifica, eso es lo que corrobora, eso es lo que hace que sea más potente lo que decíamos hace un rato con la modernidad como proyecto. ¿Sí? La gubernamentabilidad del poder. Esos son los elementos que lo hacen totalmente, lo hacen concreto al poder. Claro, bueno, y de hecho, ahí hay una compañera mencionaba la de la clase alta de la sociedad. Claro, porque hoy nosotros la idea de clase alta está vinculada con lo económico. ¿Sí? De hecho, no importa el apellido que tenés, importa si tenés guita. Entonces, si hiciste guita, estás a la clase alta. Ahora, si tenés un apellido de alcurnia, incluso un doble apellido de alcurnia, pero no tenés plata, y son humanos que caíste en desgracia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos fundamentalmente establecidos en una sociedad de clase, y la clase fundamentalmente se define por lo económico. Acá, en este contexto, la clase alta no solo era que tenías que tener dinero, eso era una obviedad. Eso no es novedad. De hecho, nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo las grandes fortunas en nuestro país se gestan en ese momento. Se gestan porque lo que fueron las consecuencias de la guerra de la independencia, en las guerras civiles, en la distribución del territorio, en cómo financiaron la llamada campaña del desierto, y así podríamos poner otros ejemplos, digamos, ¿no? Que además esas clases altas, porque tenían plata y tenían territorio y mandaban a la escuela, entonces tenían plata, tenían estudios, se casaban sí, se arreglaban los casamientos, ¿sí? Todo eso hacía que quedara establecido quién mandaba, dónde estaba el poder, dónde estaba concentrado. Nadie se le ocurría discutir dónde estaba el poder. ¿Qué le quedaba toda la otra parte de la sociedad? Y bueno, a toda la otra parte de la sociedad lo que le quedaba era de qué manera se podía adaptar ahí. ¿Sí? De qué manera podía acomodarse, de qué manera podía obtener un mejor beneficio, digamos, o cómo servir a esos intereses. Entonces, ¿no? Bueno, estos son los patrones, estos son los dueños. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Y bueno, trabajamos cumplimos para. Sí, Sebastián. Sí, ¿se escucha? Perfecto. Bien, también el autor hace alusión de que por más que uno se esforzara, no había buenos indios,
tampoco había buenos negros, tampoco había buenos, no llegabas. Sí, no obstante, estaba como esta idea del buen salvaje, del buen negro, ¿no? Pero siempre te iba a quedar la marca distintiva. Sí, por eso, no sé, piensen en Argentina, en Ceferino en la Muncurá. La manera de estas imágenes es corríjanme, por favor, no recuerdo Un si mestizo, un mestizo. Sí, pero era hijo de un capitanejo mapuche, si no recuerdo mal, o tehuelche. La verdad que Sí. disculpen, no me acuerdo. Pero siempre está presentado, todas las imágenes que hay de él, o representaciones, dibujos, siempre está presentado él con sus rasgos propios, fisiológicos, pero después con saco, con libros, digamos, ¿no? Por supuesto uno es una Biblia y después otros libros atrás, digamos, ¿no? De hecho, en el sur es tomado como, no es un santo, pero es tomado como el santo de los estudiantes, los chicos le rezan cuando tienen que rendir un examen difícil, digamos, ¿no? Entonces hay que presentar, si pasa por ese tamiz, podemos obtener una versión mejor, que abandona al otro, ¿sí? Abandona al otro. Por eso viene el tercer elemento cuando la autora menciona lo de la gramática de la lengua. Es como cada uno se va complementando con el otro, y son tan importantes uno como el otro. Bueno, ¿qué es una gramática de la lengua? Es, habla bien. ¿Sí? Habla bien. Que hablar bien no es como, por ejemplo, yo cuando, no sé, escucho una canción de Elegante y después de que me duele la cabeza digo, ¿qué dijo? Digamos, entonces puede ser que no lo entienda porque estoy grande, digamos, ¿no? Que es lo más seguro que sucede, digamos, ¿no? Pero incluso es que no le entiendo por cómo está construida la oración y lo que canta, no le entiendo por cómo pronuncia, y después no le entiendo muchas veces por las palabras que utilizan. Entonces me voy perdiendo todo eso, digamos, ¿no? Entonces yo digo, se perdió, qué manera, qué raro que hablamos todo, digamos, ¿no? Ahora, antes hablaba mejor, antes se leía más, ¿vieron esas cosas que dan vuelta? Bueno, en realidad es... Profe, lo Sí. que nos pasa, por ejemplo, nosotros acá, si viene alguien de Buenos Aires, uno enseguida dice, este vino de Buenos Aires, por el acento, por la manera de hablar, por cómo se dirige, por cómo se expresa. Nosotros cuando viene alguien sabemos que es de otro lugar por su manera, ¿no? De expresarse o cómo, sí, todo, aunque le parezca mentira. Y Mónica, ¿y si yo fuera Bragado, vos me sacarías que yo soy de acá? ¿Tiene usted como un acento así, como ellos hablan? Vos fíjate cómo lo planteas, ¿no? Si hay un ellos, hay un nosotros, y está bien como lo estás planteando, por favor, ¿eh? No, pero vos decís, como ellos, serían los que vivimos en el conurbano, por ejemplo. Yo vivo en el conurbano, no vivo en capital. Pero vos, profe, sos del interior. Ahí también. va, digamos, ¿no? Ahí Claro. hiciste el spoiler, Natalia. Bueno, es que justamente el subtítulo. Sí, dice, pero cuando del interior van para Buenos Aires ya cambian la forma de hablar. Sí, Yo sigo Y igual los a mismos, antes ahora. los mismos lo señalan y le dicen, estás aporteñado. No, a mí no me pasa. ¿no? Ustedes no se imaginan lo que son todas las fiestas con mi familia materna, después del bulineo que me tengo que comer, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando en realidad yo lo que les planteo es, mirá, yo de los 18 años que vivo en otro lugar, ¿no? Entonces hasta se me acostumbró el oído, ¿no? Pero entonces, bueno, me cargan, porque como que yo estoy abandonando lo que sería la cultura de origen. Entonces, Claro, sí, profe. ahí, disculpe, pero usted qué dice, Bueno. ¿galletita o masitas? Eso, con esto voy a corroborar 100% del bulineo que me como. No, yo le digo galletita, por supuesto. Yo voy a Catamarca, que soy Y acá decimos todo catamarqueña, masita. y dicen, yo digo, quiero un paquete de galletitas. ¿Qué galletita? ¿No querés masitas? Entonces no saben si es galletita o masita. Y se burlan. Totalmente. Pero ahí justamente, ahí aparece esto, ¿no? Bueno, fíjese, con una palabra que utilizamos, nosotros le sacamos la chapa patente a alguien. Y no solo le sacamos la chapa patente, sino que además podemos sacar conclusiones al respecto. Y este agrandado que le pasa, y este qué, tocó el obelisco y mirá cómo volvió, ¿sí? No, mirá, y bueno, ¿qué querés? Mirá cómo hablan acá, si esto, digamos, no sé, esta provincia que pertenece más al otro país que acá, no sé, ¿no? Aparecen los regionalismos, digamos, no dejan de ser otra cosa que la expresión de esta idea de la otredad. Quizás una otredad que después queda suprimida antes cuando uno lo pone sobre un concepto más grande. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, yo no tengo nada que ver con el mendocino, pero como, digamos, junto a los chilenos, digamos, ¿no? Entonces ahí tiene todavía más arraigo.
Porque fundamentalmente en este esquema, todo esto da cuenta de algunos de los objetivos centrales de todo este proceso. Yo acá en este gráfico, en este cuadro que estoy compartiendo, vieron que hay una flechita para abajo ahí, que yo lo puse como si fueran las consecuencias de todo ese proceso. Y la primera consecuencia que pongo es que pone establecer taxonomías. ¿Una taxonomía qué es? Una taxonomía es una clasificación, pero además es una clasificación y una jerarquización en esa clasificación. ¿Sí? Entonces acá yo no solo ordeno, no solo muestro las diferencias, sino que muestro las diferencias y ordeno jerárquicamente. ¿Sí? De esa manera me queda clarísimo que hay quienes están más desarrollados y están menos desarrollados. Quienes son más propicios a ser civilizados y quienes no. Que se entienda muy bien lo que voy a decir, por favor. Cuando el nazismo planteaba sus teorías con respecto a las diferencias raciales en la clasificación de las razas y por qué, por ejemplo, los judíos no eran seres humanos, digamos, lo planteaban en términos científicos. ¿Sí? Y ellos, en su cientificidad, ellos tomaban cosas que estaban circulando, que circulaban, y que no era solo de alemanes y no era solo de nazis, ¿sí? Que circulaban en donde se establecían esas jerarquías, esas diferencias. Ellos lo que hicieron después, por supuesto, lo agregaron todo lo otro que le agregaron, digamos, ¿no? Pero eso existía y de hecho sigue existiendo. Si no, no nos encontraríamos con las cosas que nosotros nos encontramos comúnmente, ¿no? Con los niveles de intolerancias al distinto. Y cuando se establecen y se ordenan las diferencias, yo puse acá establecer lo deseable y separar de lo indeseable. Cuando ahí ponía una compañera o un compañero, no recuerdo, lo de las cabecitas negras, bueno, ponerle ese mote, digamos, no, bueno, acá hay algo deseable, acá hay algo indeseable. ¿Qué corriente migratoria queremos? No sé, Sarmiento, otro prócer, ¿no? De los más importantes de nuestra historia. De hecho, de los más difíciles de analizar, porque Sarmiento fue un estadista que pensó un país a 200 años. De hecho, él cuando escribe el Facundo, entre otras cosas, pero en el Facundo, él dice, nosotros podemos ser los Estados Unidos de América del Sur. Y toma todos los elementos que tenía Estados Unidos para decir, nosotros tenemos más potencialidad de ser lo que son ellos. Ahí alguien levantó la mano. Sí, Elizabeth. Sí, él igualmente quería excluir a los indios y a los gauchos, porque no pensaban que no eran, al no ser civilizados, eso era como una interrupción para el futuro. Entonces, como que apuntaba a la civilización de otras culturas con la educación. De hecho, Sarmiento tiene una frase en el Facundo, de puño y letra, que dice, no hay que ahorrar sangre de indios y de gauchos porque es lo único que tienen de seres humanos y sirve para abonar la tierra. De hecho, en su pensamiento, Sarmiento no quiere que vengan europeos de España y de Italia. Él quiere europeos franceses, alemanes o británicos de cualquiera de las islas. Porque lo que fundamentalmente Sarmiento no quería era que vinieran católicos, porque él relacionaba y vinculaba el catolicismo con una religión atrasada y el protestantismo con una religión de avanzada. Por eso vieron cuando hablábamos del liberalismo en su vertiente político-económica, el protestantismo, que es la base de fe el protestantismo, que es la base de fe del liberalismo, ¿no? Está puesta como una religión en donde, bueno, vos tenés que formarte tu propio destino y entonces si vos te va bien en la vida, Dios está certificando que te está yendo bien. ¿Sí? En la ética protestante, digamos, lo que te muestra es eso, digamos, ¿no? Cuando haces análisis, Max Weber, digamos, ¿no? Lo que va planteando es, bueno, Dios te está dando el ok que lo que estás haciendo está bien. ¿Sí? Entonces, por eso los norteamericanos, o los inmigrantes que llegan a Norteamérica, al farmer le damos poca tierra, porque en esa poca tierra el tipo le va a sacar el mayor provecho posible. Y entonces, por lo tanto, necesitamos muchos farmers para que esos produzcan y entonces los que viven ahí van a ver que conviene producir como él. Eso era lo que quería hacer Sarmiento. De hecho, por ejemplo, eso es lo que se hace en nuestro país en algunas partes, como por ejemplo las colonias, Chivilcoy, La Esperanza o Rafaela en Santa Fe, algunas colonias en la Mesopotamia argentina, sobre todo en el norte de la Mesopotamia. Bueno, pero que después justamente en los procesos políticos de nuestro país, eso quedó totalmente
quedó totalmente marginal y lo que se vio más que nada fueron los latifundios, por eso aparecieron los grandes hacendados terratenientes de nuestro país. Pero ahí hay una disputa entre lo deseable y lo indeseable. Fíjense que acá el europeo también era indeseable. Esos europeos, los españoles o los italianos, por favor, que se queden afuera. Si ustedes han tenido la posibilidad, no sé, de estar en Europa, de conversar con europeos, ustedes deben saber muy bien que a los italianos, a los españoles, incluso a los portugueses, se les habla medio como los africanos de Europa. Y los europeos tienen como un dicho que dicen que, bueno, Europa empieza en los Apeninos, digamos, ¿no? El límite ahí con Francia. O sea que, por lo tanto, ¿cómo operan esas cosas, no? Como el resultado máximo de todo este proceso es cuando se puede constituir algo que pueda ser reconocido como propio. Cuando empieza a ser reconocido algo como propio, que cumple con todos los otros ítems, ese proceso fue exitoso. Yo antes de continuar, les quería mostrar acá estas imágenes. ¿Las logran? ¿Se ven bien? Sí, profe. Bien. Estas imágenes son imágenes de lo que se conocieron como los zoológicos humanos. Sí, el primero de ellos se hizo en Francia, se hizo en París. Fue más o menos para el aniversario, uno de los aniversarios de la Revolución Francesa o por ahí, que se hicieron como 2 parques. Un parque estaba vinculado con las ciencias en el sentido de las ciencias duras y otro parque con las ciencias sociales, y dentro de ese parque que estaba con las ciencias sociales estaba el zoológico humano. El zoológico humano se encargaba de mostrar lo que eran las diferencias entre las culturas. Que no solo era entre las culturas, ¿no? Sino que era con todo lo que estábamos diciendo anteriormente. De esas 4 fotos, la que está arriba a la izquierda, esas son Sheckman. De hecho, esa persona que está ahí a la izquierda, de saco, esa persona que está ahí junto con esa familia, hay toda una investigación al respecto. Todavía no se sabe si es un agregado cultural argentino o chileno. Porque Argentina y Chile mandaron al zoológico humano. ¿Sí? ¿Ven ahí la nena esa que está en acá lo marco con el cursor, no sé si se logra ver, la nena esta que está en la jaula? Bueno, está en un corral, fíjese, la gente le está dando comida. Bueno, nada muy diferente a lo que, bueno, no se puede dar de comer a los animales en un zoológico, ¿no? Pero acá están dando de comer, digamos, ¿no? Y yo les comparto ahora sí, brevemente, es un pedacito, de una youtuber que va a conocer el zoológico humano, o los restos del zoológico humano, y hay un buen material fílmico, que por eso me gusta. Pero aparte me gusta porque la chica esta es una chica que hace contenido de viajes. Ya les digo, es una youtuber. Entonces ella lo cuenta, por supuesto que lo preparó, pero no obstante, hay algo como que ella la sorprende de ese proceso, y me parece genuino. ¿No? Yo lo quería mostrar con ustedes como para ver cómo el proyecto de la modernidad tiene su máximo esplendor en esto. Lo que sí les voy a pedir, por favor, que me avisen si se escucha, porque es importante escucharla. No porque dice cosas interesantes, pero más o menos va relatando algunas cosas que parecen que corresponden. A ver, les pido un minutito. Es en los lugares donde el pasado se encuentra. Sudán, Congo, Túnez y Marruecos. Y para recrear la vida... Que me van a quitarle los anuncios. Puse en Instagram que estaba en Francia y me han dicho tienes que ir a la crepería Genia, que por 5 euros tienes una crepe salada, una crepe dulce y Coca-Cola. Estaban las colonias francesas de la época: Madagascar, Indochina, Sudán, Congo, Túnez y Marruecos. Y para recrear la vida y la cultura también había personas originarias de estas remotas tierras. Los habitantes de este zoo fueron observados por más de 1 millón de visitantes curiosos desde mayo hasta octubre de 1907, cuando terminó. A nivel mundial se estima que entre 1870 y 1930 más de 1.500 millones de personas visitaron exhibiciones similares. Hasta ahora el Jardin d'Agronomie Tropical ha permanecido cerrado, con lo que hoy en
en día los edificios están abandonados y en ruinas, pero son visitables. Vale, ya estoy en el bosque, en Bois de Vincennes. Realmente no tengo ni idea de dónde estoy. Miro alrededor y no sé qué hay por aquí. Me he quedado como loca porque nada más meterme he visto a un hombre pasar con su caballo y he pensado, wow, realmente no estoy en París, estoy en un bosque. Entonces ahora voy a buscar por aquí el jardín tropical y os explico un poco de su historia. Hostia, me está pasando que me está dando mal rollo. ¿Qué dices? Es una tontería, estás en Francia, no te va a pasar nada. Pero como realmente no hay nadie, mirad. Es que ni de lejos veo una personita, pues me está dando un poco de mal rollito. Algunos centímetros más tarde. ¡Ay, cállate! Seré victimista de mierda. Acabo de mirar para allá y hay un montón de gente, es un paseo normal, os lo juro. Os prometo que no lo he hecho a propósito. Ay, pero si hay un perro, bien cuidado y todo, por favor, ¿puedo ser más dramática? Nacida para sufrir. Va, chicos, me la acabo de encontrar. Esta es la puerta china que daba acceso al inicio de la exposición. Ahora la verdad es que no tengo ningún plan más que descubrir el sitio con vosotros, ir caminando por el bosque a ver qué encuentro, porque en internet no hay mucha información de este sitio. Hay fotografías de ruinas y tal, pero no explican gran cosa. ¡Buah! Mirad qué he encontrado. ¡Wow! Hostia, está hecho polvo esto, ¿eh? ¡Wow! Qué mal rollo estar sola, te lo juro. Me da un mal rollo. ¡Wow! ¿Verdad? Es que estoy flipando. ¿Cómo puede ser que nadie conozca este sitio? Yo creo que hacen referencia al colonialismo, ¿sabes? A la grandeza del colonialismo. Por ejemplo, esta de aquí yo diría que es una escultura que habla sobre la grandeza de Francia, como Francia colonizadora. Luego al lado está esta. Si os fijáis aquí abajo, aquí hay armas, que es lo que se utilizaba pues para combatir, ¿no? Y para conquistar los países y tal, porque lo hacían a través de la violencia, claro. Pero luego aquí vemos un gallo. Puede simbolizar, por ejemplo, cuando amanece, que es como el cántico de un nuevo día, ¿no? Como la paz, de que algo empieza y tal. O puede simbolizar también la valentía, la violencia, porque tened en cuenta que con los gallos se hacen peleas de gallos desde hace mucho. Y mirad, aquí si os fijáis, hay trigo de la comida que cogían de los otros países y tal. Mirad, acá hay otra escultura, lo que pasa es que yo diría que son difíciles de entender. Yo lo que entiendo aquí es que son dos personas francesas, ¿no? La mujer y el hombre, y están recogiendo los frutos de la colonización. Mirad esto también, qué locura. Aquí en la parte de abajo se ven restos. Yo juraría que debe ser parte del cuerpo de uno de los dioses hindús. Y aquí lo mismo, mirad. ¿Veis la cara? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? No, mirad que hay ahí. No me cabe duda de que ahora estamos en la parte indochina porque, atención al puente que hay aquí, y luego tenían un bosque de bambú. O sea, se ve que habían recreado todo el país, ¿sabes? Era como un mini PortAventura. Es súper curioso porque lo que yo creo que intentaron hacer aquí es traer un poquito de las ciudades que habían colonizado para París, para que los parisinos, los franceses, pensaran, wow, hay que ver la grandeza de Francia que está colonizando medio mundo, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención, y perdonad la comparación porque entiendo que es horrible, es que esto era un poco como PortAventura, pero PortAventura mal, muy mal. Mira. Y esto debe ser solo lo que queda en pie, porque seguro que trajeron un montón de flora y fauna de ahí de los países, pero claro, con el tiempo. Mirad, aquí me he encontrado esto, que pone Hospital del Jardín Colonial, mezquita. Supongo que aquí habría una mezquita, pero ahora mismo no la encuentro, quizás está metida por ahí, por ese trocito de bosque, y pone ahí la fecha 1919. Joder, pero es inmenso. Esto era gigante, ¿eh? O sea, esto es, solo estamos viendo ahora la parte de Indochina. Cuando yo leí en internet que había un zoo humano, no sé por qué pensé que sería pequeño. O sea, bueno, pequeño, en plan, no sé, como una sala de exposición. Pero ahora que estoy aquí y lo veo en persona y llevo 10 minutos caminando y sigo en la parte de Indochina y todo es gigantesco, pienso, wow, invirtieron muchísimo dinero en esto.
y se invirtieron tanto dinero y se lo curraron tantísimo porque todo está muy bien trabajado. O sea, ahora os pondré pequeños detalles para que veáis a qué me refiero. Si se lo trabajaron tanto y se lo curraron tanto, invirtieron tanto dinero, es porque sabían que más de 1 millón de personas iba a querer venir a verlos. Yo entiendo que era otra época, en la época del colonialismo, no habían visto tribus, no podían viajar, yo entiendo todo eso. Es que aún así, por mucho que creas que otra persona es inferior a ti, ¿de verdad la vas a esclavizar? En ningún momento piensas, esas personas, aunque yo crea que son inferiores a mí, ¿tienen sentimientos? Y los he apartado, los he secuestrado, me los he llevado a la fuerza de su lugar de origen y lo tengo aquí esclavizado para que haga tonterías para mí. ¿En qué momento está bien? Creo yo, tal y como estoy viendo las cosas, cómo están cuidadas, hay algunas que sí que están en ruinas totalmente, dejadas y hechas polvo por el paso del tiempo, pero hay otras que me da a mí que están cuidando, que igual rehabilitan el sitio y tal, no sé, porque por ejemplo la casa esta indochina está pintada, o sea, no está hecha polvo, pero no está muy hecha polvo. Hay una caseta también abandonada y hecha polvo, pero no sé bien para qué funcionaba. Ahora creo que estoy en la parte del Congo porque me he encontrado este monumento que pone a los soldados negros que murieron por Francia. Creo que estas ruinas que hay aquí es donde traían a la gente del Congo y tú podías entrar para verlos y tal. Hostia, ¿esto qué tenía que ser? ¿Sabéis qué me deja loca? Que al final fueron como 35.000 personas las que pasaron por un lugar como este. Me refiero a los esclavos. Mi mamá veía algún helicóptero o avión, ella lo pescaba y lo metía dentro de la casa. Y lo metía debajo de la casa o en un lugar donde no teníamos que ser visible. El corazón duele porque uno entra a pensar en su hijo. Que no se sabe qué fue de la gran mayoría. Muchos murieron por los virus que teníamos en Europa, de tuberculosis, sarampión y tal. Otra gran mayoría fueron raptados nuevamente para formar parte de un circo. Y luego cuentan también que muchísimas mujeres indígenas acabaron en la prostitución. Mirad chicos, aquí según internet había realmente el pabellón de Madagascar y ahora hay esta escultura que pone en memoria de los soldados de Madagascar que lucharon por Francia en la Primera Guerra Mundial. Bueno, después de esta experiencia, no sé si conocían algo del zoológico humano. ¿Conocían No, algo pero de es eso? la primera vez que veo algo así. Primera vez. El zoológico humano. Había escuchado del zoológico humano. Esto dio pie en Europa, a fines del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, la aparición de los circos de los freaks. Disculpen, ahí hay un sonido, perdón. El del circo de los freaks. ¿Qué era el circo de los freaks? Eran las personas que tenían algún tipo de deformidad. Acá es cuando aparecen los enanos en los circos, la mujer barbuda, no sé, uno si era muy flaco, si era muy gordo. Incluso en Inglaterra hay un caso famoso del hombre elefante, de una persona que tenía una enfermedad, que tenía deformado el cráneo, que a partir de este hombre se llamó elefantismo, ese tipo de enfermedad, digamos, ¿no? Que entonces los circos tenían como, volvemos a lo mismo, ¿no? El espectáculo era ir a ver al distinto, al diferente, que tenía alguna característica diferente, podía ser fisiológica. Esto, digamos, les pongo puse ese video que si buscan van a encontrar otros que tienen buen material también así fílmico, como para ver la magnitud de eso, ¿no? O sea, porque como decía esta chica, ¿no? Pero bueno, ¿a quién se le ocurre eso? Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir? Se le puede ocurrir a alguien que efectivamente considera que hay alguien que es superior y alguien que es inferior. Y más allá de lo que podemos comentar al respecto de eso, nosotros podemos pensar, por ejemplo, la propia chica cuando va contando. La chica cuando va hablando dice, pero yo tengo miedo que estoy acá, pero dice, ¿cómo puedo ser inseguro si estoy en Francia? ¿No? Ella misma, diciendo, acá no puede ser inseguro este lugar, o sea, sigue estando esta idea. Más allá que seas española, ¿no? Ponemos un punto ahí y vamos a ir a otra parte del texto de Castro Gómez, porque el texto de Castro Gómez está como dividido en dos. En la segunda parte del texto de Castro Gómez aparece esto, ¿no? La idea del poder disciplinar. De cómo se pasa del poder disciplinar, disculpen, al poder libidinal. ¿A qué se refiere Castro Gómez con la idea del poder libidinal? Que ya no existe un poder como el que está establecido en
el proyecto de la modernidad. Ahora ya no es un poder taxativo, no es un poder que circunscribe a la persona a determinados ámbitos. ¿Se acuerdan el panóptico, el sinóptico? Bueno, en esta lógica se mueve. Y acá aparece un nuevo elemento organizador y regulador. Por ejemplo, la globalización. La globalización y las consecuencias que trae. Otro elemento que presenta es cómo se van desplazando determinados elementos que antes configuraban. Profe, perdón. Alguien tiene abierto y nos está quedando el eco. Ahí está cerrado. Gracias, Natalia. ¿Cómo aparecen nuevos elementos que son nuevos generadores de identidad? Por ejemplo, antes nuestra identidad se generaba a partir del concepto de Estado-nación, sobre todo la nación, ahora a partir del consumo. Más la globalización, empezamos a ver cómo aparecen como visiones globales. Entonces nosotros, por ejemplo, no sé, vemos películas europeas, escuchamos música norteamericana o con ritmos centroamericanos, con contenido audiovisual de Asia, de otras partes, tienen esa mixtura de cosas. Así que aparece un nuevo tipo de configuración de identidad a partir de la transformación de la cultura. Y el consumo pasa a tener un lugar preponderante. ¿Sí? Sí, donde habla del cambio ya no es de la parte divina, sino de la parte del razonamiento con respecto a la nueva globalización, del nuevo proyecto de modernidad. Exacto. Donde habla de la industria y demás. Exacto. De hecho, creo que en algún otro encuentro lo hemos mencionado o lo traje a colación, pero si ustedes van a la Constitución Argentina, en la Constitución Argentina, la reforma que se hizo en 1994, aparecen los derechos del consumidor. ¿Sí? En la Constitución. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la Constitución hace un rato? Sí, en la Constitución aparecen los derechos del consumidor. Creo que esto lo vimos en la unidad 1, en la unidad 2, no recuerdo, que tal vez me parece, tengo ese registro que hicimos esta mención. Bueno, pero se parece... Sí, profe, cuando le dijo que pasamos de ser ciudadanos con derechos a ser consumidores con derechos. Ahí va, digamos, ¿no? Y entonces, para poder tener derecho como consumidor, tengo que ser consumidor. Si no consumo, no tengo derecho. ¿No? Entonces, ahí el poder libidinal es un elemento central. Y piensa en el texto de Fischer cuando hablaba de la privatización del estrés, piensa en el texto de Galeano, si piensan en el texto de Gracián, el texto de Van Dijk, ¿no? Ahí podemos entender la idea del poder libidinal. Que el poder libidinal, Han, ¿sí? Es mucho más efectivo. Porque yo puedo estar... si a mí me dominan de alguna determinada forma, yo puedo generar algún mecanismo de resistencia. Ahora, cuando soy yo mismo el que me impongo estas cosas, ya contra eso no puedo ir porque soy yo mismo. Entonces, por lo tanto, no me siento que estoy siendo dominado, me siento que estoy formando parte de. Y ahí aparece esta nueva configuración de la que habla Castro Gómez, ¿no? Por eso pasamos del proyecto de la modernidad al proyecto de la posmodernidad, de la gubernamentabilidad del poder de la modernidad, a la idea de poder libidinal de la posmodernidad. En este marco, y acá acelero un poquito, disculpen, porque también por una cuestión de tiempo, el tiempo de ustedes, digamos, ¿no? Y el mío, ahí podríamos situar el texto Castro Gómez, el texto, perdón, de Caruso y Dussel, ¿sí? Estos dos autoras, lo que toman es, hacen un recorrido al estilo Castro Gómez, pero está circunscrito a Argentina, ¿sí? Más allá que toman algunas cosas internacionales también. Y en ese contexto, por eso el título del libro se llama De Sarmiento a los Simpson. Es como para mostrar como las dos grandes patas de ese proceso, ¿no? Y toman dos conceptos que son centrales, que son conceptos que son complementarios y contrapuestos en el texto, que es el optimismo pedagógico y el pesimismo pedagógico. El optimismo pedagógico nosotros tenemos que ponerlo, tenemos que incluirlo dentro del concepto de la modernidad. ¿Sí? Toda sociedad educada, toda sociedad civilizada, toda sociedad que pasa por ese proceso está condenada al éxito. ¿Sí? Solo le queda avanzar. De hecho, el ideal de la modernidad del siglo XIX, el positivismo, ¿sí? La razón como máxima expresión de todo. Entonces, por lo tanto, si las sociedades pasan por ese proceso, van a ser sociedades exitosas. Que es un poco lo que recorre el pensamiento europeo y del mundo a fin del siglo XIX. El avance de las sociedades.
Sí, por eso, por ejemplo, se da un proceso fuerte de secularización en el mundo, tanto en América como en Europa, como en otros lugares. Secularización me refiero a desplazamiento de todo lo que tenga que ver con lo religioso para estar más vinculado con lo secular, lo del siglo, ¿no? Por fuera de lo religioso. Por ejemplo, en nuestro país, en la década del 80, el registro civil. Antes, ¿cómo se sabía lo que pasaba en la población? Porque había que ir a las iglesias, a las sacristías. Entonces uno pedía el libro del sacristán y ahí veía cuántos bautismos hubo, entonces por lo tanto sabía cuántos nacimientos hubo, cuántos casamientos hubo, entonces por lo tanto cuántas uniones se habían hecho, cuántos responsos o extremauciones hubo, entonces por lo tanto se sabían las defunciones. ¿Sí? Por ejemplo, todos los historiadores que estudian siglo XIX van a la iglesia antes de ir a otro lugar para obtener datos concretos sobre eso, por ejemplo, ¿no? Cuando aparece el registro civil, es el Estado el que se hace cargo ahora de los cuerpos de las personas. Cuando digo los cuerpos, hasta le digo en el sentido estricto. ¿No? Bueno, entonces, por ejemplo, esta persona va a tener un número. De hecho, por eso aparece la libreta de enrolamiento para los varones. Después va a aparecer la libreta cívica para las mujeres. ¿No? El Estado se hace cargo. Entonces, bueno, ahora vos sí que querés casarte, está todo bien, casate por iglesia. Pero es un acto de fe. Tiene que ver con una cuestión religiosa. Lo que tiene que estar es el casamiento por civil. El casamiento por civil es que certifica que hay una unión civil, que de hecho es un contrato entre dos partes que establecen determinada cosa. ¿Qué es eso? El matrimonio en términos leguleyos, digamos, ¿no? Entonces, ese proceso de secularización se da en el mundo, pero se da porque hay algo que es un paradigma que funciona mejor que el paradigma de la explicación religiosa, que es el paradigma científico. Entonces, todo se puede explicar por la ciencia. Antes la gente se moría porque Dios quería, yo vivía porque Dios quería, estoy siendo exagerado, por favor, porque claramente eso en el proceso del desarrollo humano se fueron cuestionando estas cosas, pero en el siglo XIX, digamos, todo eso ya no. ¿Esto por qué pasa? Porque tiene un porqué, hay que buscar el porqué. De hecho, muchos filósofos hablan al respecto que aparece una nueva religión, pero es una religión de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora la fe está puesta en la ciencia, no está puesta en una deidad, en una divinidad, está puesta en la ciencia. Entonces, aparece la explicación científica, el modelo científico, entonces el modelo científico se establece en este tipo de sociedad. Por lo tanto, la sociedad, más desarrollo, más avanzada, más civilización, mejoras. De hecho, es la idea del progreso. Brasil lo pone en su bandera directamente, al lema del positivismo, orden y progreso. Argentina lo parafrasea y la Mitre con su paz y administración, ¿no? Más o menos lo mismo. Esto va acompañado de las transformaciones que va teniendo la humanidad, sobre todo en lo que es el paso del siglo XIX al siglo XX. Hay muchos autores que en el Titanic. Habla de la otra cara habla de la otra cara de ese proceso, de esa evolución. Ahí va, Elizabeth. De hecho, efectivamente, antes de llegar a esa cara, es como decir, yo lo planteo así, nosotros que conocemos toda la historia, sabemos que después va a pasar efectivamente esto que dice Elizabeth, lo de la otra cara, ¿no? Pero imagínense ver en ese momento que de pronto aparecen las cosas que aparecen. Nada muy diferente hoy cuando nos maravillamos cuando apareció la inteligencia artificial, o un poquito antes cuando aparecía el teléfono, digamos, ¿no? Que en donde cosas como antes era el todo, como la tele, por ejemplo, pasó a ser una cosa vieja, incluso hasta que se dice, ¿no?, que pasa de moda, ¿no? Entonces, como dice Elizabeth, todo este proceso trae una contraparte. Y ahí es donde se analiza, por ejemplo, que todo el proyecto de la modernidad con el desarrollo de la civilización choca con dos de los más grandes eventos de la historia de la humanidad que muestran su carácter destructivo y cómo la propia humanidad es el propio que se perjudica a sí mismo. Esos dos grandes procesos, solo menciona dos en el siglo XX, son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Castro Gómez criticaría esto, porque Castro Gómez diría, che, bueno, pero mirá que lo que pasó en América fue un genocidio que duró siglos. Lo que pasó en Oceanía hubo un genocidio que duró años. Lo que pasó en Asia, lo mismo, digamos, ¿no? Pero lo que tiene tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial es que borraron de lleno cualquier cosa que se pensaba antes. Por ejemplo, modificaron la forma de hacer la guerra, la magnitud de las guerras.
¿Sí? Antes de una guerra, sí, por supuesto que había muertos, había un montón de muertos, pero siempre era limitada la cantidad en función de, entre otras cosas, las propias armas que existían. El aceleramiento que hubo en el desarrollo armamentístico durante, sobre todo, los primeros 50 años del siglo XX, es una locura. Y está todo pensado para lastimar al otro. Y por supuesto que eso tiene su máxima expresión en lo que son los campos de concentración, tanto de los nazis como de los japoneses. Ojo, no nos olvidemos que al principio del siglo XX estuvo el genocidio armenio también, ¿no? O sea, no es solo, digo, que el genocidio armenio lo podemos meter en el paquete de la Primera Guerra Mundial. Lo que muestra es, al final, la humanidad, ¿para qué avanzó tanto? ¿Avanzó para poder estar mejor como sociedad o en realidad avanzó para obtener beneficios a algunos sectores en desmedro de otros? Como por ejemplo los que quedaron destonados por las guerras y las posguerras. Es el choque del proyecto de la modernidad con estas cosas lo que habilita... Habla siempre de un avance, disculpe, habla siempre de un proceso de avance, pero que, o sea, con la mirada a futuro, que dice que se pasa de lo invisible a lo visible, pero no sé, nadie asegura que es así, y que se proyecta para que el mundo sea mejor y que seamos todos felices, pero en realidad... como que vamos en decadencia igual. Exacto. Exacto. De hecho, ese proceso después, ya no, o incluso hasta terminadas las guerras, permea a otro tipo de cosas. Por eso, por ejemplo, Caruso y Dussel hablan de la sociedad postindustrial, de cómo se pasó de una sociedad transparente a una sociedad opaca. Habla de la pérdida de algunos elementos que conformaban funcionamientos en la sociedad, ¿no? El fin de la sociedad salarial. Y en ese contexto, lo que ellos presentan es que la idea del pesimismo pedagógico. Al final, sociedades más educadas no transformaron necesariamente el mundo. Y entonces, por lo tanto, a mayor educación no quiere decir que necesariamente estamos mejor. Ellos lo que están tomando, por favor, en términos generales, no es que si nosotros nos educamos y nos formamos, nos hace mal. No, ellos lo que están tomando es primero una crítica a nivel general para después poder reforzar todo lo que ellos quieren decir, que es el lugar de la ecuación. De hecho, uno de ellos falleció, dos personas que se encargaban de la divulgación fundamentalmente de lo que son todos los desarrollos en pedagogía. Por eso, por ejemplo, ellos mencionan que algunas de las teorías que avalan esta idea, como por ejemplo el pesimismo pedagógico, son las teorías reproductivistas. ¿Qué son las teorías reproductivistas? Las teorías reproductivistas aparecen en un contexto en donde dicen que la educación lo único que hace es reproducir las condiciones. Por ejemplo, el pobre va a una escuela para pobres. Y cuando salga va a tener el título de esa escuela para pobres que al final le sirve tanto como cualquier cosa. Y los sectores más acomodados van a mejores escuelas y los sectores ultra acomodados van a mejores escuelas todavía. ¿Sí? O sea, que reproduce la condición de origen. Bueno, a esa idea, Caruso y Dussel se le contraponen con otras teorías, ¿no? Porque en realidad ellos lo que quieren plantear es que, y por eso está esta unidad en esta parte del programa, porque ustedes justamente lo que nos convoca acá es que ustedes están pasando por un proceso educativo. Entonces, nosotros estamos cruzados por ese proceso educativo. Entonces, nosotros también estamos viendo a ver cuáles son los sentidos y los objetivos de esto. Hoy ustedes están cumpliendo con un rol que es el rol de estudiantes. Cumple con su rol de mamá, papá, trabajadores, trabajadoras, 2 millones de roles, digamos, ¿no? Pero también en ese rol. Sí, también en ese rol. Entonces, ¿cómo funciona en esos procesos? También como para empoderarnos desde el lugar de estudiantes, ¿sí? Y sacarle esta idea, ¿no? De no quedarnos con esa idea del pesimismo pedagógico, que el pesimismo pedagógico lo único que hace es reproducir aquellas condiciones de. Y ahí nosotros podemos incorporar el texto de Recalcati. El texto de Recalcati lo hace, él lo plantea más desde una mirada, de una óptica europea, él es italiano, y sobre todo él muestra las crisis que hay entre los 60 y los 70, ¿sí? Que van a desencadenar en todo el proceso de los 80, que después va a llegar con lo que todos los autores que vimos en la primera parte de la cursada, con, por ejemplo, qué entendemos por neoliberalismo, qué es el neoliberalismo, ¿no? O de dónde sale, por lo menos. Entonces, en toda esa serie de transformaciones que Recalcati va mostrando, donde va apareciendo un sujeto que empieza a perder el sentido con la colectividad, en el texto de Deleuze hablaba del individuo que en la sociedad disciplinaria formaba parte de un conjunto colectivo, era el individuo masa.
En la sociedad de control, Deleuze habla del individuo. Es un sujeto que puede ser convocado bajo múltiples elementos en función de determinados intereses. ¿Sí? Y como para Recalcati, lo que hace, insisto, estoy resumiendo, por favor, ustedes me preguntan o hacen algún comentario, ¿eh? Lo que hace él, menciona 3 tipos de escuelas, como para decir cómo son esos procesos que él está observando. De hecho, que en realidad él lo ejemplifica con la escuela porque él se dedica a investigar esas cosas, a estudiar estas cosas, pero que podríamos pensarlo en la sociedad en su conjunto. Entonces él plantea, ¿cuál es la primera escuela que plantea? Que está está relacionada con un mito. En realidad los 3. La de Edipo. La escuela La de Edipo, la Narciso y la Telemaco. Ahí va, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan de Edipo? Sí, lo que le pasa a Edipo, digamos, ¿no? El tipo, bueno. En la escuela edípica, la idea está concentrada, digamos, ¿no?, en la regla del padre. ¿Sí? Es el padre el que marca la cancha. ¿Sí? Cuando digo que marca la cancha, es el que impone las reglas, es el que se dice por dónde se va, y no queda otra que cumplir con esas reglas. Y cuando uno no cumple con esas reglas, cuando uno no va por esos canales, uno está desviado. ¿Sí? De hecho, eso nosotros lo podríamos ver en el texto Castro Gómez, con lo que él hablaba del proyecto de la modernidad, en el texto Caruso y Dussel, con la idea del optimismo pedagógico. ¿Por qué? Porque la escuela está en un lugar, cuando digo escuela, piensen en todas y en cada una de las instituciones educativas, desde el nivel inicial hasta la universidad en el posgrado. Todas están cruzadas por la misma lógica. Por supuesto que cambia lo que sucede, sí, obvio, porque entre otras cosas hay una cuestión de edad, porque hay instancias que son obligatorias, por supuesto, que tienen grado de diferencia, pero en realidad las reglas que la cruzan son las mismas. Son las mismas. La educación, lo utilizo como sinónimo de escuela, el proceso educativo en el que nos insertamos, lo que ocupa es un lugar tal que es el que nos va incluso hasta definir cómo nos acomodamos socialmente. O la idea de que nos podemos acomodar diferente, sobre todo en ese momento de la escuela Edipo, de lo que plantea Recalcati, bueno, quien podía pasar por un proceso, por ejemplo, universitario, ya sabía que socialmente ocupaba un lugar diferente. Hay una obra de teatro muy importante de principio del siglo XX en Argentina que se llama Mi hijo el doctor. Tal vez la tienen de nombre, la han escuchado, digamos, ¿no? Esta historia de una mamá que deja su vida, la mamá lavaba ropa para familias en fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Imagínense lavar ropa en invierno, digamos, cuando no existían los artefactos que tenemos ahora. Y la mujer lo hacía, que la mujer queda detonada su salud, pero lo hace para que su hijo pueda estudiar. ¿Por qué? Porque es la forma de sacarlo de pobre. Hoy eso, por ejemplo, no tendría mucho más sentido, porque uno diría, estudiando no vas a salir de pobre, juega al fútbol. Hacete influencer, digamos, no sé, qué sé yo. Vender contenido en OnlyFans, digamos, no sé. Hoy habría, o como otros mecanismos, digamos, ¿no? En donde aparecería, digamos, ¿se acuerda del texto de Ibailuz, ¿no? Aparecerían otras formas, ¿no? Pero en ese modelo, la educación tenía ese efecto. Por eso, Caruso y Dussel hablan de una sociedad transparente, porque las reglas eran transparentes, no porque la sociedad era más amigable. De hecho, una de las grandes críticas al funcionamiento de las instituciones educativas la hace Pink Floyd en el video de The Wall, que aparece en la película. ¿Sí? Los que no la vieron, una cinta transportadora en donde hay chicos y chicas vestidos con los uniformes escolares típicos de las escuelas inglesas, con una máscara que los hace a todos iguales, en donde van cayendo esa cinta transportadora en una máquina de picar carne gigante que va sacando una masa, digamos, ¿no?, que es como la carne picada, producto de todos esos chicos y chicas que van cayendo en ese lugar, digamos, ¿no? De hecho, las críticas que hay, digamos, ¿no? Las críticas que hay donde no se permitía contestar, pero no contestar en forma maleducada, ¿no?, sino contestar en el sentido de decir, mira, yo opino diferente, yo pienso contrario. En Estados Unidos, para darle una idea, década del 50, de hecho en algunos estados del sur de Estados Unidos todavía pasa, las escuelas no pueden dar la teoría de la evolución, que está prohibido. ¿Sí? Y a tal punto que una vez un maestro osó darla y terminó en un juicio que se hizo famosísimo en todo Estados Unidos, al punto tal que se hizo una película hace un tiempo atrás, digamos, sobre esa historia, digamos, ¿no?, en donde el tipo, por dar la teoría de la evolución, terminó siendo juzgado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque acá la escuela manda y establece lo que es, ¿sí? En ese aspecto, cuando plantea la escuela de Edipo,
está planteando un modelo de sociedad también. ¿Sí? Esa sociedad es donde estaba la gubernamentabilidad del poder. ¿Dónde está el poder y cómo cumplimos con ese poder? La otra escuela que mencionaba ahí la compañera, la escuela Narciso, cambia sustancialmente. Pero no solo cambia el sujeto que está en la escuela, sino cambia la sociedad donde están insertos esos sujetos. ¿Sí? Y los roles también. ¿Perdón? Y cambia también los roles. Claro. El rol del maestro ya no pasa a ser este maestro que nos marca por dónde ir, sino el que nos habilita como sujetos de atención. Claro, digamos, o sea, tal vez está muy bien como lo planteas vos, ¿no? El rol tal vez es el mismo, porque está el maestro ahí. Ahora, lo que habilita ese rol, lo que permite. En la escuela Narciso no es solo que ahora, digamos, ¿no? Los pobres docentes cuentan todo lo mal que la pasan, ¿no? Que aparte es cierto, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Los chicos tal cosa, y si el chico no, después cae con el papá y la mamá, entonces dice, ay, mi hijo no es feliz en la escuela. Y mira, en la escuela no tiene que ser feliz tu hijo, disculpame, ¿no? En la escuela no tiene que ser feliz. En la escuela, digo, cuando yo prefiero esto, no es que le peguen en el recreo, ¿no? Se entiende, digamos, ¿no? Se tiene que aburrir en la escuela tiene que haber momentos que se frustre porque no entiende, digamos, ¿no? Que es el proceso que todos los que estudiamos pasamos. Como yo en mi estudio de posgrado todavía me pasa eso, cada vez que tengo que enfrentarme a una cosa, o que me rebotan un trabajo, o que me dicen que tengo que volver a darle una vueltita, qué sé yo, y sí, obvio que no me gusta, ¿verdad? Bueno, pero sí, forma parte incluso de por eso nos estamos formando, si no, ¿para qué? Si no, directamente vamos y pagamos un título y le dicen, hola, que paso por una ventanilla en donde me dan un papel que dice que soy tal cosa, digamos, ¿no? En los procesos educativos están estos elementos. Ahí, cuando plantea lo de la escuela Narciso, te dice, bueno, ¿qué pasó como sociedad para que ahora el otro sujeto que era el dominante antes, perdiera su lugar de referencia? Y por supuesto, solo se puede explicar socialmente. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, yo hace un rato lo dije como chiste, pero en realidad era como una introducción a esto. Bueno, si uno quiere acomodarse socialmente, la escuela no necesariamente la piensa como eso. Uno la escuela la piensa como un lugar de prerequisito, como que tenés que tenerlo sí o sí. De hecho, incluso hasta por un proceso de socialización más que por el contenido. ¿Sí? De hecho, habla que también cambió el contenido, que dice que los profesores están como desganados y bueno, es como que no tampoco tienen otra mirada o se enfocan en cambiar algo, en entusiasmar y esas cosas. Sí, porque también hay que ver, por ejemplo, esto que decís vos, Elizabeth, es porque ¿qué lugar ocupaba el maestro o la maestra? Por ejemplo, década del 40, las maestras recibían un manual en donde en el manual establecía las conductas que debía tener. Argentina, les digo, Argentina, década del 40. Por ejemplo, no podían andar de noche con un varón que no fuera un familiar directo, no podían maquillarse exageradamente, las polleras las tenían que usar de un determinado largo. Bueno, había toda una serie de cosas, ¿no? Al final parecería que estoy describiendo a una qué, más que una maestra. No puede andar con un varón, no se puede maquillar, pollera larga. Una esclava. ¿Perdón, Natalia? Una esclava, no sé. Una monja. Claro, ¿no? Una monja, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque era la seño, la señorita. De hecho, se le dice hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, alguien puede decir, sí, porque la seño. Sí, pero se llamaban más, no sé, cambió mucho, ¿no? De cuando nosotros éramos chicos a lo que veíamos con esos lentes que eran mujeres de 40 años y parecían de 80, y ahora uno ve a una mujer de 60 espléndida, sigue dando clases de una forma totalmente ayornada, no sé, cambió, no sé, ¿no? Sí, por supuesto, Natalia. De hecho, eso es lo que va diciendo Recalcati, digamos, ¿no? Cada una de esas escuelas está en un contexto específico y determinado. Por eso dice, ahí lo que uno es bueno pensar cuando está leyendo ese texto es, ¿cambió la escuela o cambió la sociedad? O los cambios de la sociedad hicieron que cambiara la escuela, ¿no? Por supuesto que está ese juego, porque esa misma... El huevo y la gallina. ¿Perdón? El huevo y la gallina. Claro, pero es que en realidad más que el huevo y la gallina es que esos procesos, ahí uno podría ponerse marxista y hablar de que es un proceso dialéctico, ¿no? Que se va reconfigurando a partir del desarrollo. ¿Sí? Justamente, ¿no? Porque, por ejemplo, esa maestra, ¿no? Pues tiene 60 años y está espléndida, entre otras cosas, porque va a Pilate, porque puede comprarse determinadas cremas, porque ha cambiado su nutrición, porque toma unos determinados complementos, porque, entre otras cosas, todos sabemos que la expectativa de vida ha crecido y no solo en la cantidad de años, sino en la calidad de la vida, ¿no? Entonces,
Está todo junto en esos elementos. Ahí cuando Recalcati lo que plantea dice, bueno, ahora, ¿qué pasa? Que este sujeto, que antes era un sujeto que estaba oprimido, que no podía decir nada, ahora es como el que manda él, digamos, ¿no? Por eso habla del narciso, que lo pone en relación a una sociedad que él describe, que es efectivamente la misma sociedad a la que hemos estado analizando en otras clases nosotros, en otros encuentros, en otras lecturas. ¿Por qué Instagram tiene el efecto que tiene? ¿A quién le importa la foto de nosotros comiendo un plato de fideo? ¿Sí? O lo que hicimos el sábado, o que si estoy viendo un partido, o si estoy viendo un árbol, o lo que hace mi perro, digamos, ¿a quién le importa, digamos, no? Pero sin embargo, yo le saco la foto y lo subo, digamos, ¿no? Y si tiene si es un tweet, si tiene retweets, si me ponen determinadas, no sé cuáles son los emoticones de Instagram o las cosas estas, digamos, ¿no? Si me ponen los corazoncitos, que me gustó, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto? No es solo el alumno ese que habla Recalcati en su texto, sino que nosotros como sociedad. Entonces está hablando de una sociedad que efectivamente hay un toque, hay un criterio netamente narcisista. ¿Se acuerdan el texto de Orsina de la política? Cuando habla del sujeto narcisista, va en la misma clave. ¿Sí? Va en la misma clave. En el texto de Recalcati no se queda solamente la descripción de esos dos, porque ahí podríamos decir optimismo, pesimismo, no porque la escuela narcisa sea necesariamente pesimista, más allá que Recalcati lo plantea como tal, sino como para comparar con el texto de Caruso y Dussel, sino que él después da como, ahí se pone, digamos, ¿no? En una cuestión más filosófica, más teórica, y él plantea la escuela Telémaco como una superación de esas dos escuelas. ¿Sí? En donde no solo lo plantea, insisto, como una superación de esas dos escuelas, de la escuela como tal, sino hasta como para pensar como sociedad, como forma de comunicarnos, como forma de pensarnos, como forma de entendernos en esos nuevos tipos de sociedad. ¿Y qué dice de Telémaco? ¿Qué dice de la escuela Telémaco? ¿Se acuerdan? Hace un título. No escuché, profe, ¿la escuela de qué? De la escuela Telémaco, de la tercera escuela. Es como una, perdón, estoy atendiendo, perdón, profe, disculpe. Telemaco es esta escuela que acompaña el crecimiento individual, que además permite el libre pensamiento y la formación del pensamiento del alumno sin la aprobación del otro, sino que respeta la individualidad y lo proyecta en un futuro. Ahí va, digamos, ¿no? Lo pone como una cuestión programática, digamos, ¿no? Después alguien diría, y sobre todo alguien que se dedica a la educación, podría decir, bueno, este habla porque está en Italia, digamos, ¿no? También es cierto. ¿No? Después es cierto que todas las cuestiones estructurales, no sé, yo recuerdo hace algún tiempo, unos años atrás, alguien me dice, no, sabes, tenés que ver una serie maravillosa que se llama Merli. Bueno, voy a verla. Sí, no sabés, el tipo da clase, es buenísima la serie da clase en una escuela que es un bardo de Cataluña. Cuando yo vi la escuela que era un bardo de Cataluña, dije, claramente, digamos, es alguien que la última vez que fue a una escuela fue a votar, digamos, ¿no? Porque si viera el estado de las escuelas hoy en día, digamos, ¿no? Esta escuela que está en Merli, con todos estudiantes que están calladitos, que lo escuchan, que le preguntan, bla, bla, bueno, ese es el sueño de cualquier docente, digamos, ¿no? Ni hablar de los que nos dedicamos a dar clases en medio, como yo digo, ¿no? En el texto de Recalcati, él hace una propuesta programática, hace una propuesta de análisis, justamente, insisto, con esta idea, ¿no? De cómo se recuperan estas tradiciones y que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor ni necesariamente todo tiempo pasado fue peor, sino cuáles son los elementos que se pueden recuperar. Que tiene que existir una norma y tiene que existir una normativa, claramente, y tiene que existir algún ordenamiento, por supuesto, ¿no? De la misma manera que ustedes cuando agarraron y vieron su programa en la carrera dijeron, ¿y para qué tengo esta materia? ¿Para qué tengo introducción a la problemática del mundo contemporáneo que ni siquiera sé de qué puede llegar a venir? ¿No? Ahora, ustedes, digamos, ¿no? Por su edad, por su recorrido, por distintas cosas, tienden a pensar que quienes piensan los programas de su materia, quienes piensan sus carreras, ponen cosas donde se espera de, bueno, por ejemplo, ¿qué debe tener un estudiante universitario para poder dar cuenta de? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, que es lo que vamos a discutir la próxima, la unidad número 7, digamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la sociedad? El lugar de la universidad en la sociedad. Pensemos que en el mundo occidental, sacando a la familia, desde el siglo XI hasta la actualidad, solo 2 instituciones se han mantenido. Repito, desde el siglo XI hasta la actualidad, sacando a la familia, solo 2 instituciones se han mantenido. La Iglesia Católica y la universidad. Por lo tanto, cuando uno dice, voy a la universidad, uno está dando cuenta que estoy yendo a una institución que tiene 1000 años. 1000. Con todo lo que eso ha implicado e implica.
¿no? Entonces, por lo tanto, ahí uno dice, bueno, entonces se entiende que la conformación o el desarrollo de un profesional que va a salir de una universidad tiene que tener un criterio holístico. ¿Qué me refiero a un criterio holístico? Que no soy un técnico, un mero técnico que sé sobre un área específica de conocimiento, sino que un estudiante universitario tiene que ver, con el nombre lo dice, del conocimiento universal, de las universitas. ¿Sí? ¿De qué era la universidad? De hecho, si ustedes ven cuáles eran si ustedes revisan las carreras, todas las carreras de los que están acá presentes, van a encontrar que, por ejemplo, la Universidad Nacional de 3 de Febrero solo tiene 2 carreras en toda su oferta presencial y virtual que existían hace 50 años atrás. Todas las carreras que ofrece la Universidad de 3 de Febrero, sacando esas 2, son carreras que han ido apareciendo en estos últimos 49 años para acá. Y les diría más, el fuerte, 30 años para acá. ¿Por qué aparecen esas nuevas carreras? ¿Por qué surgen nuevas carreras? ¿Qué buscan esas nuevas carreras? Eso se explica en la función del mundo contemporáneo. Entonces, por ejemplo, ahí uno podría entender y darle sentido a esta materia. Nada, como para cerrar el comentario anterior. ¿Sí? En este sentido es donde plantea Recalcati la idea de, bueno, cómo pensar una escuela Telémaco. A nosotros, en este ámbito, es más fácil entenderlo, ¿no? Pero también, recuerden esto, pensarlo como sociedad, ¿no? Como estructura de sociedad. Bueno, ¿dudas, consultas, preguntas? Estuve 2 horas, así que me imagino que la consulta es cuando termina, digamos, ¿no? Pero aparte de esa consulta... No es muy bueno escucharlo, profe, porque uno puede ver y poder repasar a medida que usted va hablando los textos y va comprendiendo algunas partes que a lo mejor, en mi caso, pues soy viejita, es como que me cuesta entonces leerlo, escucharlo a usted o a los chicos y hacer las conclusiones que se puede llegar, uno puede lograr entender un poquito mejor la materia. Me gusta mucho la lectura, pero me cuesta mucho leer porque tengo los ojos operados hace un año. Entonces me cuesta fijarla muchas veces al libro, pero me encanta escuchar cuando alguien lee y es muy lindo escucharlo cuando usted va hablando de los distintos y los chicos, ¿no? Está muy bueno. Uno aprende un poco más. Sin lugar a dudas, digamos, ¿no? Esta idea de que el conocimiento no es unidireccional, fundamental, sí. Bueno, entonces pongo detengo la grabación, si no hay dudas, si no hay consultas. Profe, una consulta sobre el examen. Perdón, ¿son sobre los contenidos o sobre cuestiones administrativas? No, sobre el parcial que nos va a tomar, que usted dijo. No, entonces sobre las cuestiones administrativas. Entonces sí detengo la